Buenas noches, fenómenos. Bienvenidos a una noche más de relatos de terror y de relatos paranormales a fenómenos extraños con Diego Claramonte. Buenas noches, fenómenos, ¿cómo estáis? Aquí estaba tratando de crear un poco de ambiente, ya que hoy tenemos otra vez nuestra nueva sección, que vamos, va a ser ya fue un éxito con nuestra querida Cris Muñoz y hoy creo que va a ser otro gran éxito con Ivan Gillenberg, que lo tenemos ya aquí debajo. Ha habido unos pequeños problemillas así de sonido y tal, pero bueno, ya se han solventado y ya vamos a arrancar. Además, es posible que tengamos las visitas de algunos amigos del canal que se irán uniendo, así que ahí lo dejo, amigos, porque va a ser una noche llena de relatos, llena de historias que os van a poner los pelos de punta y que os vamos a hacer pensar un poquito con la charla que tenemos preparada sobre el tema paranormal. ¿Qué es realmente el tema paranormal? Ahí lo dejamos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar un poquito por el chat, que vemos que está por aquí Emilio Martín, muy buenas noches. También está Charo Pardo, buenas noches también. Cris Muñoz, Juanma Parfisal, buenas noches. José Manuel, también buenas noches por aquí, a ver qué veo por aquí. Cousurey, muy buenas noches también. Bueno, veo que habéis estado haciendo apuestas por ver qué camiseta llevo, pero eso os he ganado a todos. Y eso que os he dicho qué camiseta llevo, pero bueno. Y vosotros diciendo que iba a llevar la de AC/DC. Anda, 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 que ya os vale. Bueno, también está por aquí Salvador de la Garza. Muy buenas noches. Poli Pachada. También recordemos que esto se está emitiendo también en duplex por Radio Tiflo, por la radio de nuestro querido Poli. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a nuestro gran invitado de hoy. Así que buenas noches, Iván Gillenberg. Bienvenido por primera vez a nuestro querido espacio Fenómenos Extraños, a este nuevo espacio que también hemos recientemente estrenado y que eres el segundo en que está por aquí y que bueno, tienes unas historias que ya lo sé, ya he oído unas cuantas que realmente van a poner los pelos de punta. Bienvenido, Iván. Hola, buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Bueno, para mí un placer estar acá en tu canal. Lo he venido viendo ya desde hace un tiempo y la verdad que me gusta mucho el contenido que tratás. De hecho, ya sabes que también estás invitado a Human. Eh, Ujú. y nada, buenas noches para allá, a España y la audiencia, que no sé si son todos españoles, creería que no. Porque veo algunos que también están en Human de vez en cuando, pero bueno, así que nada, buenas noches, buenas tardes a todos los que están ahí en el chat y sí, va a estar lindo el programa hoy, lindas experiencias y opiniones. Vamos a ver a qué conclusiones podemos llegar. Bueno, antes que nada, mucha gente me ha preguntado de por qué no iba a estar Manu Carballal hoy, y es porque lamentablemente tuvo un percance, tuvo un accidente, así que le mandamos toda la fuerza y todo nuestro apoyo a nuestro querido Manuel Carballal, ya que me avisó ayer, me avisó aún con el susto en el cuerpo, y le queremos dedicar desde el día de hoy este programa. Va dedicado para ti, Manu, y que sepas que tienes aquí a toda la familia de Fenómenos Extraños a tu disposición para cuando lo necesites y que aquí estaremos arropándote y apoyándote, sobre todo, y que te esperamos, sobre todo, con los brazos abiertos para que nos cuentes sobre tus estudios de parapsicología, ya que hoy iba a ser el tema paranormal con Manuel Carballal, pero bueno, al final, pues estas cosas pasan, a veces pasan sucesos inesperados y bueno, pues además aprovecho para decir también que Yuman, nuestro querido Iván, es muy fanático tuyo. ¿Y por qué no algún día sería bueno que te pasases por Yuman también? Sería bueno, Increíble. Sí, sí, sería sí. algo realmente interesante. Y bueno, para quien no sepa quién sos vos, ¿quién es Iván Gillenberg? Yo soy un simple apasionado del misterio, porque ya me han puesto el mote de investigador o periodista y nada que ver, totalmente alejado. Empecé como cualquier persona viendo programas de YouTube que le interesaban otros temas. Ujú. Siempre me interesó mucho los programas de Iker Jiménez, por ejemplo. Yo tuve la posibilidad de vivir un tiempo en España y era un programa que no me perdía nunca. Eh,
Y a raíz de que me tocó vivir un par de situaciones que yo las considero situaciones fuertes, eh, siempre quise o tuve el ansia, ¿no? de saber, de conocer realmente qué había detrás de esto o por qué sucedían estas cosas, por qué le sucedían. Y seguramente a vos, Diego, también te ha pasado conocer gente que le sucede y gente que cuando tratás de hablar de estos temas te dicen, no, a mí nunca me sucedió. Hasta que a algunos les sucede y a otros no, quizás pasan toda su vida y nunca tuvieron una cercanía con algún tipo de fenómeno extraño. Y eso también para mí es una incógnita, ¿no? El tratar de saber por qué algunos los pueden experimentar, por qué algunos no, y qué es realmente lo que experimentamos. ¿Realmente hay algo más allá que se nos escapa, que está inmerso dentro de nuestra realidad y que nosotros no podemos percibir? ¿O es materia y producto, ¿no? de nuestra propia mente, de nuestra propia comunicación colectiva y lo generamos colectivamente? Uno de los temas que traté hace poco fue el factor del tercer hombre, que es un fenómeno que se Ujú. cree que puede ser una creación sugestiva de manera individual o incluso colectiva en grupo. Y me pregunto si algunos fenómenos paranormales, como los que vamos a hablar esta noche, también son creaciones sugestivas de uno mismo o grupales, aunque hay algunos que me dan a pensar que no, o sea, que realmente hay cosas que se nos escapan y no podemos percibir, no porque no tengamos las capacidades, creo yo, sino porque estamos inmersos en un mundo que cada vez se aleja más de la sensibilidad, ¿no? Ujú. De poder percibir y no asustarnos, sino entender, comprender y quizás poder percibir más a voluntad, digamos, a manera general, y no que parezca algo de película las cosas que suceden. No sé si a vos en tus investigaciones te ha pasado eh, ver eso, ¿no? De gente que no percibe nada estando en lugares donde por ahí otros sí, y uno se plantea esa incógnita, ¿por qué sucede eso? ¿Entendés? Sí, me ha pasado y creo que es algo totalmente habitual. Yo por eso recomiendo el ir grupos pequeños, porque Ujú. así también puedes mantener todo controlado. Claro. Porque si vas a un grupo grande, al final a uno le suenan las tripas, a otro le suena la chaqueta, el otro se mueve y al final aquello es un circo y no grabas más que sonidos de chaquetas, sonidos de tripas, sonidos de pisadas y no es algo que guste y además luego pierdes el tiempo analizando. Y sí que ha pasado, sí que ha sucedido y normalmente uno de los trucos que hacemos para que nadie se sugestione es no contar la historia del lugar hasta que estamos allí y Claro. empieza a suceder alguna cosa extraña. O sea, la contamos a lo mejor a mitad de investigación o a lo mejor al final. O si alguien viene, pues en plan tour, porque también a veces que hemos hecho tour para los amigos sin hacer grabaciones ni nada, pero simplemente ir a contar la historia y que experimenten por ellos mismos. Y sí me pasa de que cuando tú les cuentas la historia es como que empiezan a percibir. O sea, empiezan es como si su psique un poco se abriera y empezaran a percibir cosas, a lo mejor, pues, como que oyen algo, etcétera. Ujú. Y yo ahí me pregunto muchas veces cuánto tendrá que ver el subconsciente y la psique en estas investigaciones, bueno, en estos, cuando vas a un sitio ya conociendo la historia, ya sabiendo un poco. Hay diversos trucos que empleamos para ello. Hay diversos trucos que vienen muy bien para evitar sugestionarte. O sea, es que se me viene a la cabeza, no sé si sería una primera historia, pero es una primera experiencia. Yo tuve la Ujú, suerte de conocer Edimburgo, la capital de Escocia, y bueno, no estaba solo, estaba con mi novia y decidimos hacer un tour nocturno que te llevan a conocer, obviamente, bares y qué sé yo, pero también te llevaban a cementerios y te contaban historias de las personas que estaban ahí sepultadas y también algunos túneles subterráneos súper antiguos que conectaban algunos bares y algunos edificios importantes. Y vos sabés que en uno de los cementerios que son ujú. imponentes y tienen una cultura totalmente diferente, no sé si en España, en algún lugar de España sucede lo mismo, pero ahí los cementerios son abiertos, están emplazados en medio de la ciudad, no están retirados o alejados como sí suele suceder, por ejemplo, aquí en la mayoría de los cementerios de Argentina, y están abiertos. Uno puede ir y hacer un picnic si quiere a la tarde en el cementerio Sí,
o va de ruta de camino al trabajo y puede cruzar por el cementerio y es totalmente normal. Acá en Argentina no pasa eso. Y en este tour nocturno, a este cementerio que fuimos, nos llevaron a un panteón famoso por la persona, en teoría, que estaba ahí, conocida obviamente dentro del ámbito escocés, pero también por lo que había sucedido históricamente. eh, Tenía una historia muy fuerte, ¿no? De esta Ujú. persona que estaba enterrada ahí, que parecía tener montones de manifestaciones paranormales. Se encontraron muchas veces con la tapa del ataúd que no estaba enterrado, sino estaba, digamos, sobre el nivel del piso, abierto, con rasguños, con un montón de cosas bastante fuertes. Y nos contaron en el tour que, y acá viene lo de la sugestión, que en uno de esos tours, y a partir de lo cual decidieron evitar entrar al panteón, a una mujer que vio en el tour sintió cómo le agarraban el pelo, e incluso le tiraban el pelo. Obviamente salió corriendo y todo el tour se terminó ahí. Pero esa noche que estábamos nosotros en el panteón y nos contaban esa historia, hubo gente que empezó de repente a sentirse mal, a sentirse que no quería estar en el lugar, que se sentía, me acuerdo de una chica que dijo, me siento mal, no me siento bien, me quiero ir. Y era gente que terminaba por abandonar el tour o irse por lo menos al cementerio a esperar a que salgan los demás, porque a partir de la historia que se contaban, yo no sé si es sugestión, porque realmente algo sucedía ahí, pero se empezaban a sentir descompuestos, por ejemplo, ¿no? Como que algo los molestaba y tenían la necesidad de irse para resguardarse, digamos, ¿no? Eh, y es muy fuerte, realmente ahí te das cuenta, para mí, el poder de la mente, de que quizás no te está pasando algo, sino que o alguien te está haciendo algo, o estás justo viendo algo paranormal, pero mentalmente vos te estás afectando y te está llevando a vivir, a tener una experiencia de ese tipo, ¿no? Ujú. Pues yo tengo una noticia que dar ahora que me viene al dedo, y es que conocemos precisamente al guía, que hay un guía que es español Ajá, del cementerio de Edimburgo, bueno, de los cementerios, y se está planeando el hacer qué un bueno, tour virtual para todos los fenómenos, un tour virtual en el que conectaríamos con este guía, con Álvaro, para que nos haga bueno, pues una visita guiada especial para todos nosotros, tremendo. donde nos contaría todas las historias y además ya hicimos un directo sobre Escocia Paranormal con nuestro Ujú, amigo Luis Merino, en el cual pues nos contó varias historias que han sucedido allí bueno, sobre todo creo que era en Old Canton, en el cementerio de Old Canton, ujú. que es uno de los más conocidos, sobre todo el tema de las paridolias que ahí aparecen y un montón de cosas muy interesantes que desde luego que va a gustar a la gente y espero que os guste, de verdad. Y me ha venido al dedo porque además también conozco otra historia que luego contaré, que sucedió aquí en la Basílica del Pilar, Ujú. que desde entonces ese túnel lo tienen cerrado porque allí falleció misteriosamente una persona. De manera que no se explica, todavía se anda estudiando el caso, pero bueno, era el túnel de los deseos y hasta ahí puedo contar. Lo contaré luego, porque es una historia realmente interesante. Y vos, Iván, ¿cómo te metiste en el mundo del misterio? O sea, ¿te sucedió algo ya que te marcó como para querer ya introducirte en el mundo de YouTube o en el mundo de los podcasts? ¿O simplemente fue a base de ver canales, de ver YouTube o de ver programas, leer libros, como te empezaste a interesar cada vez más? Mira, yo percibo el misterio, digamos, o tratando de conocer o entender la mayor cantidad de experiencias posibles, a raíz de que desde muy chico tuve una experiencia que, no te digo que me dejó marcado, pero siempre me dejó pensando, una experiencia bastante extraña que ya la he comentado en mi canal, si querés la puedo comentar. Ujú, adelante. Yo tenía, no sé, alrededor de unos 8 o 10 años y estaba en la casa de mi abuela con todos mis primos. Prácticamente vivía ahí mi niñez y estamos hablando de una casa que está en una zona rural, en el medio del campo, donde los vecinos más cercanos están a kilómetros de distancia, donde atrás habían viñedos, finca y incluso se podía ver hasta la precordillera, ¿no? De los Andes, los cerros. O sea, estamos hablando de un lugar inhóspito, ¿no?
Por ende, estábamos mi familia, mis primos, mis tíos, y siempre jugábamos nosotros dentro de la casa de mi abuela. Yo le digo la casa del dibujito, no sé si allá se llama igual, Coraje el perro cobarde, ¿viste? Que está en el medio de la nada y no hay Sí, nada sí, sí. alrededor. Es así, tal cual. Y bueno, estábamos jugando dentro de la casa, en una habitación donde mi tía tenía un órgano eléctrico, donde algunos botones tenían efectos de sonido. Algunos emulaban la lluvia, otros emulaban un sonido como si fueran vaqueros a caballo que se disparaban. Y nosotros con mis primos chiquitos emulábamos o actuábamos esos sonidos, ¿no? Ujú. Habrán sido 8, 9 de la noche, o sea, ya era de noche. Y estábamos todos jugando y no sé por qué, y yo tengo la imagen vívida en la cabeza, de que yo paré de jugar, me quedé quieto en el lugar. Mi tía estaba tocando el órgano, mis primos bailando y actuando. Y yo me quedé quieto en el lugar, salí de la habitación, atravesé el living, llegué a la cocina y abrí la puerta de la cocina que daba a una galería exterior, digamos, donde se veía ya el patio exterior. Y cuando abro la puerta de la cocina para ver a la galería, está que hay un mueble no, perdón, un juego de mesas, ¿no? Para tomar el té. Hay una persona sentada de espaldas a mí. Yo me quedo mirando, no paso el umbral de la puerta. Y cuando esta persona se empieza a dar vuelta y yo le empiezo poco a poco a ver la cara, percibo, me doy cuenta de que es mi tía que está tocando el órgano adentro. O sea, es como si lo estuviera viendo duplicada. Mi tía estaba adentro tocando el órgano, de hecho en ese momento yo estaba escuchando el órgano sonar, pero a la vez que estaba ahí abriendo la puerta de la cocina y viendo a esta persona sentada que se daba vuelta y le logro ver la cara, era ella. Claro, imagínate, yo tenía 8 o 10 años y me quedé pensando como diciendo, ¿cómo puede ser lo que estoy viendo? Y nada, yo le digo esta cosa porque realmente no era mi tía, sé que no era mi tía para nada. Me hace una sonrisa que no me dio muy buena espina o capaz que no tenía nada que ver con algo negativo, pero yo estaba asustado, era un niño. Y obviamente cerré la puerta de la cocina, volví a donde estaban mis primos y mi tía y me quedé ahí y nada, al rato volví a hacer como si nada, volví a jugar con mis primos y esto yo se lo conté a mi tía de grande. Cabe aclarar que mi tía es una persona súper energética y capacitada en estos temas, no en el sentido paranormal, digamos, una persona muy espiritual, una persona que ha dedicado su vida a desarrollarse, digamos, espiritualmente, a crecer energéticamente, a meditar y a tratar, ha tenido muchas experiencias. Y yo por ahí, con el paso de los años, analizándola cada vez que se me viene a la cabeza, pienso que debe haber sido alguna cualidad inconsciente de ella, de que se duplicó, o no me explico, ¿no? A menos que haya sido un fenómeno, no sé, doppelganger o no sé. Ujú. Pero fue muy extraño. Esa fue la primera experiencia que yo recuerdo fuerte que me pasó, no me lo voy a olvidar más. Y de ahí empecé, obviamente, no tan chico, porque creo que más de chico a uno le da miedo leer sobre estos temas, por lo menos era mi caso, pero me atraía muchísimo todo este tipo de temas, así que empecé a buscar lecturas de jóvenes, a ver programas, y no es que ya cuando existía el mundo de YouTube y podcast, a mí me atrajo esto y dije, bueno, voy a hacer un canal de YouTube. Yo empecé teniendo una sección en el canal de Fernando Silva Hildebrand de La Señal, que se llamaba El Al Oscuro, donde contaba experiencias o casos, historias que por ahí se escapaban un poco más a la temática habitual de La Señal, que es la ufología. Y, y lo hice durante todo un año y bueno, al querer empezar el año siguiente, que hablábamos con Fernando de volver a alargar el al oscuro, me dijo, mira, ¿por qué no te abrís? Él fue en realidad el que me empujó. ¿Por qué no te haces un canal? Porque a la gente le gusta, te va a ir bien. Y bueno, y después de meditarlo, pensarlo y con mucha ayuda de Fer lo hice y ahí estamos con Human ahora que trato de abrir la cancha, no me quedo con un solo fenómeno de la ufología, sino que me gusta ver fenómenos paranormales o historias que no van quizá por el misterio, sino de la humanidad, que terminan siendo un misterio por lo que el mismo ser humano hace, ¿no? Eh, Ujú. y bueno, y ahí voy, tratando de recolectar la mayor cantidad de experiencias y tratando de... El eslogan es ¿dónde está la verdad? Dudo que algún momento yo la encuentre o la encontremos, pero por lo menos sí tratar de comprenderla o acercarme lo más posible a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Exactamente, ese es el gran dilema. Y luego hablaremos un poco de una de las últimas declaraciones de George Knapp sobre cuanto más intentas avanzar y crees que vas a lograr algo, te viene el bofetón y es cuando descubres que no sabes nada y que alguien a lo mejor te lo está impidiendo. Yo no puedo estar más de acuerdo con estas palabras porque cuando más se investiga, menos sabes realmente. Y eso me lo dicen Bueno, la gente muy experta del mundo paranormal, como Luis Laguardia, por ejemplo. Me lo ha dicho muchas veces, que siempre lo tengo a mí, Luis, como mi mentor. Y bueno, quería mandarle también un saludo a Fernando Hildebrand y decirle que menudo descubrimiento hizo con Iván. O sea, hizo un buen descubrimiento bueno, de muchas darle gracias. ese espacio y desde luego que yo también me he declarado fan de su canal, lo llevo viendo ya bastante tiempo. Y bueno, esta experiencia me recuerda mucho al caso de bilocación de la Virgen María en el año Mm, 40 después de Cristo, que además sucedió aquí en Zaragoza, concretamente en la Basílica del Pilar. Y por ajá. eso se construyó la Basílica del Pilar de Zaragoza, se construyó porque allí se apareció la Virgen María, supuestamente en el año 40. Pero en aquellos años, teóricamente, según la Biblia y según los textos históricos, estaba en Jerusalén. Entonces podría tratarse del primer caso de bilocación conocido en el mundo. Mirá, Uno de los increíble. casos que me ha hecho recordar de esto, ¿no? De que a veces la bilocación existe, por eso también me iría un poco ligado a la visión remota, también, Ujú. un misterio, y es algo que a mí, yo creo que realmente sí que puede pasar, de que a lo mejor, incluso en los viajes astrales, a lo mejor tu tía estaba durmiendo y salió del cuerpo y se manifestó. No, no, Pudo haber ella en ese pasado. momento estaba adentro tocando el piano. Ese es el tema. Ella estaba despierta tocando el piano y yo estaba en esa habitación donde ella estaba tocando el piano con todos mis primos. Algo a mí me hizo sentir de que querer salir afuera. Esa es una sensación que creo que es lo Ujú. que más me deja pensando. El qué me hizo a mí frenarme de estar jugando con mis primos y querer salir a ir al patio para ver esa imagen de mi tía estando afuera cuando estaba adentro tocando el piano. Uh, Eso es el tema. Mi tía no estaba durmiendo, estaba despierta tocando el piano con mis primos adentro y yo cuando salí la veo afuera sentada, mientras escuchaba el piano, ¿no? O sea, eso Eso es es lo que... es lo extraño, es lo extraño. O sea, es lo que deja pensando, ¿no? De que a lo mejor, salió en aquel momento. Estamos hablando de temas de egregores, que eso también hablaremos un poco más adelante, de que esas liberaciones energéticas, a lo mejor cuando ella estaba la explicación que yo puedo a lo mejor medio encontrarle es que ella estaba en pleno proceso de creatividad con el piano Ujú. y pudo haber algún tipo de liberación mental, energética. Es la única explicación que podría Mira, encontrar y que aquello se manifestó después. vos sabés que, y yo no lo sabía, y hablando con mi hermana hace muy poquito que le voy a, mira, a compartir esta historia primero acá en tu canal antes que en el mío. Muchas gracias. Mi hermana me escucha que yo cuento este relato y me habla unos días después y decide contarme algo que no compartió nunca, ni conmigo, ni con mis otros hermanos, y tampoco con mi mamá y con mi tía, que vuelve a ser protagonista, que es en una casa antigua donde vivíamos con mi familia. Ella me cuenta que ella siendo chiquita, ¿no? Dormíamos ella, mi hermano y yo, los tres en la misma habitación. En esta habitación hay una ventana, había una ventana, digamos, ya no vivimos ahí, pero había una ventana en el medio de esa habitación que daba al fondo de la casa, donde había una pileta, etcétera. Tipo 3:30, 4 de la mañana, mi hermana me cuenta que se despierta con la necesidad de pararse en la cama y ver por la ventana. Aquí vemos que se vuelve a repetir el Ujú. hecho de la necesidad de parar lo que estaba haciendo. En mi caso yo estaba jugando y de repente frenarme y tener la intención de ir a la galería. Bueno, mi hermana estaba durmiendo, se despierta a 3:30, 4 de la mañana, no con ganas de ir al baño o ir a buscar un vaso de agua, no, con ganas de levantarse para ver por la ventana y ve cómo en el fondo de la casa la ve a mi tía y a mi madre
o sea, tía de ella y madre de ella, de mi hermana, acercándose a la ventana, que ella interpreta que son ellas, pero a medida que se va acercando y las va viendo más de cerca, ve cómo las caras se van desfigurando. Obviamente también era una niña chica, ella me cuenta que se acuesta en la cama, se tapa con la frazada, con la sábana, se tapa todo el cuerpo entero, cabeza incluido, hasta tratar de conciliar el sueño y dormirse para olvidarse de eso. Y lo mismo, me dice, no fue un sueño, fue algo muy vívido. Yo sé que me desperté para ver a propósito por la ventana, ver eso. Y me acuerdo de mi hermana, ya tiene casi 30 años y se acuerda como si lo hubiera sucedido ayer. Pero nuevamente lo mismo. En este caso, otra vez, mi tía, la misma tía, pero esta vez se le sumaba a mi madre, con esa característica, que a medida que se acercaban a la ventana y ella las podía ver más de cerca, se les deformaba la cara y bueno, eso es lo que le produjo no querer seguir viendo, obviamente, y tratar de dormirse de vuelta. Y eso es lo que a mí me da a pensar de si realmente se trata de una manifestación inconsciente de estas personas o hay algo detrás que toma esa imagen, digamos, ¿no? Porque yo también creo en eso, ¿no? Veía casos hace poco en el canal de abducciones y cómo hay teorías que se hablan de implantaciones de sueño o una reprogramación de la realidad que percibe la persona, que lo cree como real aunque no lo es, porque eso está implantado. Y si eso que estaba viendo, en este caso yo y mi hermana, es una implantación de algo más, para ver algo que reconocemos y entendemos, como mi tía o mi madre, pero en realidad detrás hay otra cosa, o bueno, Ujú. o es una manifestación inconsciente de alguna energía, no sé, vaya a saber de qué tipo, ¿no? De estas personas, pero lo dudo mucho porque cuando mi tía y mi madre se enteran de estas historias, no, obviamente no entendían lo que estaba pasando, no entendían, si bien conocen del tema energías y todo eso, no, para nada lo hacían a propósito o creerían que tuvieran esa capacidad de realizar algo así, ¿no? Desde luego, porque es algo muy, muy complicado. Yo digo siempre que captar algo paranormal, incluso verlo, es algo realmente difícil y los que sobre todo nos dedicamos a ello, a investigación de campo, muchas veces nos vamos de vacío. Y digo siempre que los que hemos tenido esas experiencias somos unos privilegiados porque se nos abre un mundo nuevo. Y aquí hace una Ujú. pregunta a Kou que me parece muy interesante. Yo he captado voces imitando las nuestras. ¿No crees que hay entidades que puedan imitar igualmente el aspecto de personas vivas? ¿Es eso lo que se está debatiendo? Y Mm. bueno, habría que ver también en el caso del aparato, si este aparato pues tiene un micrófono, como podría ser el caso de la Spirit Box, la famosa PSB Claro, 7, que tiene, bueno, aquí la estuvimos desmontando con un experto de electrónica y vimos que tenía micrófonos, así que fin del misterio de la Spirit Box. Se acabó ahí claro. porque hay que ver si ese aparato tiene algún tipo de micro para ver si, bueno, pues te capta tu voz, la graba y luego la reproduce. En el caso de las grabadoras, pues bueno, yo no creo personalmente que tengan esa capacidad para luego plasmar tu voz en medio de una grabación, porque para algo se inventan precisamente para eso, ¿no? Porque no las utilizamos solo nosotros, sino también periodistas, etcétera, y no creo que interese mucho una grabadora que pudiera captar tu voz. No sé qué pensarás vos, Iván, de esto. Del fenómeno de si hay energías que pueden replicar la voz de uno, decís vos, o del aparato. Sí, no, de lo que dice Code, de que puedan replicar las voces nuestras o incluso que puedan imitar físicamente en apariciones también una forma nuestra. El tema es que si estamos hablando de si vos me decís si pueden replicar, ya sea la voz o la imagen. Si puede replicar quiénes pueden replicar. Ese es el tema. Claro, Porque en el caso que a mí me tocó ver a mi tía, está bien, ¿qué es lo que era? Era una energía de mi tía que ella la desprendía de manera inconsciente y tomaba la forma visual de ella, o es otra cosa que toma la imagen de ella. En el caso de que sea otra cosa, ¿qué es lo que es esa cosa? claro, Ese es el tema. Y de hecho, a mí me pasó al revés, le pasó a mi madre y a mi hermano. Yo vivo en la ciudad de Córdoba, que está en el centro del país, de Argentina,
mi familia vive, mi madre y mis hermanos viven en San Juan, que es cerca de pegada a la cordillera de los Andes. Y una mañana me llama mi mamá al mediodía diciéndome, che, no sabes lo que me pasó a mí y a tu hermano Lucas. Mi madre estaba llevando a Lucas a la escuela y cuando se bajan del auto, instantáneamente los dos se dan vuelta para ver hacia atrás porque habían escuchado que les decía, hola, acá estoy. Y cuando se dan vuelta, no hay ven nadie, pero se miran entre ellos pensando que era yo, que había venido como de visita de Córdoba de sorpresa a visitarlos. Los dos escucharon de manera separada, independiente, mi voz. Y cuando se preguntan, ¿era Iván? Sí, dice, yo escuché a Iván. Bueno, no había nadie, obviamente. Yo estaba en Córdoba, mi mamá me llama contándome la experiencia esa, 12 del mediodía. Y bueno, no sé, ahí estamos viendo personas que en ese caso me escucharon a mí, cuando yo estoy a cientos de kilómetros de distancia. La pregunta para responder esa para mí es, Ujú. no es si tienen la capacidad de captar, o perdón, de replicar una imagen o un audio. Que la capacidad está así porque sucede. Yo acabo de contar de acá 3 experiencias, tanto de imagen, o sea, visual, como de audio. Para mí la pregunta clave es, ¿qué es lo que tiene esa capacidad? Eh, Exactamente. si es algo tercero, ajeno a nosotros, que tiene la capacidad y no sé con qué intención, o es algo inconsciente nuestro, que yo estando en Córdoba, trabajando inconscientemente, no sé cómo pude manifestar mi voz cerca de mi madre y mi hermano. Y si eso es así, bueno, sería increíble, estaría bueno ver si hay capacidad, si hay alguna posibilidad de estudio en el que uno pueda profundizar y poder obtener esas capacidades de manera consciente, de a voluntad, cosa que me parece extremadamente difícil. Pero si no es así, ¿cuál es el fenómeno? ¿Qué es el fenómeno que logra tener la capacidad de replicar tu voz o a presentarse con la imagen de uno mismo? Y eso es lo que nos deja Ujú. en el misterio, que es lo que yo siempre digo, las cosas que nos descolocan de nuestra realidad cotidiana, ¿no? El tratar de responder esa incógnita grande de qué es, si es algo paranormal, qué es, una energía demoníaca, es un espíritu, si es algo ufológico, qué es, son seres que tienen la capacidad y con qué intención de hacer algo así, que son cosas que hemos escuchado en muchos casos de abducciones, por ejemplo, también. Imágenes de algún familiar o de algún conocido que también hablan de la misma forma, pero en realidad después se enteran que fueron abducidos, por ejemplo. Bueno, ese Ujú. es el tema, responder qué es lo que genera eso. Curioso, curioso. Por aquí decía algo nuestra querida Kou, pero si estaba tocando el piano, digo que su tía estaría centrada en la pieza que tocaba y en nada más. No creo que pudiese entrar en ningún tipo de trance para dar lugar a eso. Eso sería un poco el misterio, ¿no? Lo que no se sabe, porque esto habla ya de la teoría del más allá y la teoría del más acá. Mm. Supongo que, bueno, todos los que estáis aquí la habréis oído. No sé qué pensarás vos, Iván, si esa teoría del más allá existiría, es decir, que detrás de nuestra vida hay otra vida más. O sea, bien vamos a otro plano, bien reencarnamos, etcétera. Y luego la Mira, teoría del más acá es que si fuera nuestra propia mente la que hiciera liberaciones de energía y se plasmaran eso en los aparatos, en grabadoras, etcétera. ¿Qué piensas un poco de todo esto? mira, antes de responderte sobre eso, más respondiéndole un poco a Kou, yo creo que cuando uno está manifestándose en alguna forma de expresión artística, en ese caso mi tía tocando el piano, em, que yo también he tocado música bastante tiempo y también me gusta dibujar, creo que son métodos alternativos de meditación esos. Yo creo que uno entra en trance muchas veces cuando está profundamente concentrado haciendo algo, y sobre todo lo relaciono cuando es algo artístico como tocar música, donde sí creo que tiene uno la capacidad de despertar quizás de manera inconsciente otras habilidades. De hecho, hay algunas películas animadas que representan eso. Una muy reciente, y para el que no la haya visto, se las recomiendo, es Soul de Disney, Ujú. donde como hay un personaje que se concentra y se sumerge tanto en la música que está tocando, en ese caso ese personaje era músico, que logra una capacidad extracorpórea de comunicarse con un más allá.
Así que y te la recomiendo a vos también si no la has visto, porque está relacionada entre el más allá y el más acá, justamente esa película, se llama Soul, es animada, tiene un mensaje hermoso. Eh, y en cuanto a lo que me preguntás, Diego, yo sí soy un ferviente creyente de que existen las dos cosas. Yo creo que hay un más acá y creo que hay un más allá. Creo que tenemos habilidades que son innatas, que vienen con nosotros, que creo que se han ido perdiendo por la sociedad que hemos creado, que creo que es cada vez más superficialista, digamos, e inconexa entre nosotros y para con nosotros. Yo me doy cuenta de que cada vez más a las personas les cuesta estar solas consigo mismo. Ujú. Imagínate lo que sería tratar para ese tipo de personas, meditar durante media hora, una hora, para tratar de encontrar habilidades internas si es que exploran ese campo, digamos. Pero sí creo en eso, sí creo que hay personas que tienen ese tipo de habilidades y que las tenemos todas de manera inconsciente. Basta con ir a leer estudios de Jacobo Greenberg, por ejemplo, del cual soy un seguidor. Y del más allá, a ver, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, como dice la frase. Hay tantos casos y hay tantas historias que no sé, decir no creo sería por simplemente decirlo, pero si tuviera que seguir la cantidad de casos e historias que he conocido a lo largo de mi exploración, digamos, de este tipo de temas, sin dudas para mí hay un más allá. Algo pasa. Yo creo que cuando dejamos, a ver, cuando dejamos, no, cuando nos morimos y no sabemos qué pasa si dejamos nuestro cuerpo, si no lo dejamos, lo que sea, sí creo que hay algo Ujú. más allá. No tengo dudas, porque si no lo hubiera, y esto ya es una opinión personal, me parecería muy aburrido, la verdad, todo lo que estamos pasando aquí o viviendo aquí, como para morirnos y que después no haya nada. Me parecería muy aburrido y es más, hasta lo vería sin sentido. Yo No también. entiendo, no entiendo cuál es el sentido realmente. Si uno se pone a pensar en estas, o a tener estos pensamientos por ahí más existencialistas, y ojo, no quiero deprimir a nadie, pero si uno se pone, se abstrae un poco de la vida cotidiana, termina siendo deprimente. Si uno se pone a pensar, es como que venimos al mundo, estudiamos, nos ponemos a trabajar para pagar impuestos y cosas que nuestra misma y nuestra propia especie se impone. Nos ponemos a pagar papeles que vienen de un árbol, porque están fabricados de un árbol que está en la vereda, a los cuales le adjudicamos un valor nosotros. Y esa es toda la tarea, obviamente está toda la familia y todo, pero inculcamos todo para seguir haciendo girar esa rueda hasta que nos morimos. Y si después no pasara nada, supongamos que no pasara nada, ¿cuál es el sentido de todo lo que hacemos acá? O cuál es, qué es lo divertido? O sea, ¿no? Me parecería muy triste, realmente, y eso es por ahí quizás subjetivamente, y ya saliéndome de cualquier tipo de análisis objetivo, me parecería extremadamente aburrido y triste que no pasara nada después de morirnos. Así que ojalá, ojalá que sí, que pase algo y creo que pasa algo. Hay miles de casos para mí para demostrar que pasan cosas, ¿no? Bueno, hay que ver, por ejemplo, los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte del doctor Sanz Segarra, que es un claro ejemplo de que parece ser que algo pasa y que yo mismo, personalmente, lo cuento, aunque lo he dicho muchas veces, yo mismo he sido testigo de una experiencia cercana a la muerte. O sea, yo mismo la he sufrido. Wow, Y bueno, pues es algo que te marca. De hecho, fue el inicio de cómo me metí yo en todo esto. Por aquí dice María Yanina, a mí me pasa con el secador del pelo. Siento a alguien que me dice mamá y me da miedo. Y luego hace una pregunta por aquí que la tengo, a ver si la veo. Bueno, creo que se me ha perdido. Que pregunta, bueno, que decía algo como que una medium, ¿vale? Que, bueno, una medium le dice que su madre, que es mi yo, que falleció a temprana edad. Será, bueno, dice aquí. Pregunta, según la medium, que la persona que me dice mamá es mi yo que falleció a temprana edad. O sea, es como que si fuera ella misma, que en otro plano, en otra realidad, hubiera fallecido a una temprana edad. ¿Será? ujú, Y que se quedó conmigo para cuidarme. para cuidarnos, sí. No Buah, es sé que qué yo, que sería un caso, sería un buen caso. ella escucha que le dice mamá cuando está con el secador de pelo, pero ¿qué lo escucha? ¿En el ruido del secador de pelo escucha la voz?
ahí te preguntamos, María, ¿es cuando tú enciendes el secador, es cuando tú escuchas la voz? Porque puede ser que sea una propia pareidolia auditiva. O sea, Eso puede quiero ser que sea algo preguntarte producido. a vos, Diego, perdón que a veces me pongo en el lado de entrevistador más que de entrevistado, pero vos que tenés investigación de campo, a diferencia mía, y que se te puede llamar investigador, no como a mí. ¿Qué tiene que ver? Porque se me viene a la cabeza con esto del secador y el sonido, por eso pregunto eso de si escucha la voz en el sonido del secador. El ruido blanco, ¿es un Uy, conductor para generar esto? sí, desde luego que sí. Para mí sí lo es, porque de hecho hay experimentos que se hacen en la radio, como por ejemplo el del programa de Joaquín Abenza, en el cual pues yo he participado en este experimento del ruido blanco. Se Ajá, hace un minuto en la noche de las psicofonías, un minuto completo, donde en la radio se emite un ruido blanco así, sí. algo no muy fuerte tampoco, porque si no para analizarlo te destrozas los oídos, pero sí que algo con la suficiente fuerza como para que se puedan producir voces. En mi caso, solo se produjo una vez, pero en el caso de Luis Laguardia, voy a contar esto, porque en esta última prueba que se hizo, además nosotros íbamos a salir a investigar para que Joaquín Abenza conectara con nosotros desde el lugar de investigación, pero no pudo ser, había tormenta y decidimos hacer la prueba del ruido blanco desde nuestras casas. Ujú, Y bueno, pues lo que pasó es que a Luis le aparecieron hasta 4 voces diferentes, que, creo que era una de mujer y luego 3 de hombre, por lo que él pudo decir, y que luego, pues, salieron incluso en la radio. A mí me pasó con la transradio, porque también hay veces que en transradio es bueno poner ruido blanco para luego generar esas posibles respuestas. Y me ha pasado, de hecho, estoy ahora con un análisis de una prueba de transradio. Llevo bastante tiempo, llevo como 4 o 5 meses analizando, porque es mucho, son 2 horas y pico de experimentación, y cada 10 segundos, 20 segundos te puede llevar media hora, una hora tranquilamente. O sea, imaginaros el trabajo que hay con eso. sí, tremendo. Pero me pasó que en un momento se para la radio. Yo estaba contactando con emisoras chinas y ojo que la transradio, y esto te va a interesar, Iván, se puede contactar con bandas militares también. Con Ujú, bandas militares se puede escuchar los aeropuertos. Yo a veces me conecto a escuchar aeropuertos, con la codificación y todo eso. Y también se puede escuchar, están las bandas de la naviera americana, la naviera israelí, la rusa también estaba, hay varias, pero hay que saber por dónde meterse primero, hay claro. que saber por dónde estar. Yo en este caso estaba haciendo la experimentación paranormal con bandas chinas y lo puse en modo LSB, o sea, es decir, en modo de banda un poco más larga, para que no se escuchara lo que es la radio en sí, sino que se escuchara un poco modificado con ese ruido blanco. Y lo que pasó es que salió una voz como que me llamaba idiota, algo así, me decía idiota, Oh, me insultaban. Y luego en esta última que hice, también, antes de ayer, estaba yo analizando y ocurrió otra cosa que sucede muchas veces en la transradio, que se te cuelan mensajes subliminales, mensajes en ajá, reversa. Eso es lo que más cuesta de analizar, pero esta vez fue claro. una voz clarísima que decía como algo así que como es que nos callásemos, algo así Ajá, fue, no recuerdo muy bien, pero algo así como que nos callásemos. Y es muy difícil que se produzca una voz tan clara, que se pare la radio, se para, sale, se gira el ruido blanco y se oye esa voz como diciendo: "Cállate, cállate". Y en reversa, o sea, en fuerte, poniendo todo al revés, qué o sea, fuerte. mensaje subliminal. Y Y hay ve pero sí, sí, dime, técnica, dime. técnicamente te pregunto esto porque no desconozco y soy un total ignorante en el tema. ¿Qué es el o sea, cuál es el disparador del ruido blanco? ¿Se sabe de por qué se manifiesta ahí? O... Quizás porque el propio ruido sea conductor, o sea, el Ah, propio ruido sea conductor. Ese sería al menos mi teoría.
si yo te dijera, ahora te afirmara, estaría mintiendo. Es mi Claro. teoría. O sea, uno lo puede coger o no coger. Pero mi teoría es que ese ruido sirve como transmisor. La mejor exponente para esto es Anabela Cardoso, que le mando un fuerte beso también a nuestra querida amiga Anabela y también a Gabriel Fernández, que es otro que también lo he conocido en persona y he podido ver algunas de sus experimentaciones. Y bueno, pues ellos son fervientes de que utilizan el sistema de radio también con el ruido blanco y han hecho grabaciones realmente espectaculares. O sea, tener conversaciones, realmente, Mirá, tener increíble. conversaciones. Eso se lo he visto hacer a Anabela Cardoso y ha tenido conversaciones prácticamente. O sea, ¿Vos se lo recomendarías he oído escuchar. a la gente, porque a veces escucho amigos que dicen, no, me pongo ruido blanco para dormir, ¿viste? ¿Recomendás eso, como irte a dormir con ruido blanco de fondo, teniendo en cuenta lo que puede suceder ahí o no? Es relajante, Sí, pero sí, eso ya estuve. si tú no estás abriendo una serie de preguntas como una comunicación, no tiene por qué pasar nada. O Claro, sea, la cuestión es ya si tú estás haciendo una serie de preguntas. claro, No eso, tiene por qué esa es una pasar intención. nada. Ujú. No tiene por qué pasar nada si tú no preguntas. Obviamente se pueden colar cosas, porque Claro, en el programa de, por ejemplo, de Joaquín Abenza, ha habido gente que no preguntó nada y se colaron voces, se colaron algunas cuantas. Lo que no recomiendo, y lo digo abiertamente, es hacer transradio sin saber un poquito dónde te metes, porque, bueno, pues directamente te pueden ocurrir pues respuestas que no son nada agradables y, ajá, bueno, pues son cosas que a una persona que a lo mejor ha perdido a un ser querido reciente, quiere comunicarse y todo eso, puede pasar que por su consciente puede entender. Esto es muy importante. Hay que saber analizarla porque hay veces que tu propio cerebro te engaña al oído y te hace entender cosas que realmente no son. Y luego tienes que saber cómo analizar, cómo parar, cómo bajarle el ritmo para que evitar eso, sobre todo cuando analizas, porque escucharlo en directo es muy difícil, o sea, es muy complicado. Pero cuando estás analizando hay que saber cómo analizarlo, porque a mí me ha pasado muchas veces que yo digo: "Ay, buah, he escuchado esto". Por ejemplo, una vez me pareció escuchar: "Te estoy viendo investigar desde la biblioteca", y yo estaba precisamente en la biblioteca de mi habitación, al lado de donde tengo todos los libros, ahí estaba yo haciendo la experimentación del transradio. Pero, ¿qué pasó? Mi cerebro me había engañado. Y es que claro. cuando yo ya empecé a analizarlo ya 50% con una persona también experimentada como es José María Sanchis, pues me dijo: "Ojo, Diego, que estas cosas pasan, ten cuidado con esto". Y cuando lo escuché, pues se decía: "Te estoy tendo a investigar en la biblioteca o la beteca". Entonces, claro, esa respuesta ya no vale, Claro. porque porque es algo que se ha podido producir de manera fortuita. Porque Ujú. dice: "Te estoy tendo a investigar en la biblioteca", o así, o biblioteca. Algo muy raro, ¿no? Algo muy, muy extraño, pero no es. Tiene que decir cada sílaba para que se dé por válida cada sílaba tal y como tiene que sonar. A poco que una sílaba ya no suene como suena en castellano, se tiene que descartar automáticamente porque puede ser una pareidolia. Puede ser que tu cerebro engañe a tu oído. Vos sabés que Eso es lo extraño. te voy a compartir después, Diego, si te interesan las psicofonías Ujú. y todo el tema de audio. Acá en Argentina hay un programa, era un programa de radio y ahora después se volvió un podcast que se llama Martes de Misterio, no sé si lo conoces, Me suena de haberlo oído alguna vez, sí. que nada, es un locutor que tiene conversaciones telefónicas con gente que le escribe diciéndole, che, tengo una historia, me pasó algo, él te llama por teléfono, pues el programa es telefónico. O hablas con él, comentas la historia y después la publica, ¿no? Súper exitoso el programa, tiene miles y miles de seguidores en todo el mundo. Y vos sabés que casualmente tiene una comunicación con una chica de España, del sur de España,
que esta chica le comenta que no es algo que le había pasado, sino que era algo que le estaba pasando, algo que la estaba consumiendo en su casa, que no la dejaba salir, que no la dejaba Ujú. trabajar, o sea, prácticamente su vida era estar hundida en la cama en una depresión enorme y ella se lo adjudicaba a ciertas fuerzas que las venía sintiendo hace tiempo y que le estaban haciendo la vida imposible socialmente, laboralmente, etcétera. Pero lo interesante, y después te lo voy a pasar para que vos lo analices, es que, y Martín, que es el locutor, advierte, para no asustar al oyente, que al final del programa, el programa se corta abruptamente y entra un ruido blanco a un nivel fuertísimo, justo en el momento en que ella en el programa se estaba despidiendo e iba a pasar su contacto para que si había algún profesional que escuchara el programa le llamara para ayudarla. Justo cuando ella va a pasar el contacto, el programa, el audio se corta, aparece un ruido blanco enorme y se escuchan un montón de voces, voces que no tenían, que no estaban ahí presentes en el programa ni nada, y después vuelve el programa. La cosa es que mientras él hablaba, digamos, en tiempo real, estaba teniendo la conversación con la chica y el técnico que iba grabando la conversación estaba trabajando con él, eso no sucede. Ese corte y todo ese ruido blanco aparece una vez que van a sacar la grabación para armar el programa. O sea, ellos no escucharon nunca la conversación. De hecho, en la conversación con la chica, siempre la chica se la escuchó bien, comenta el número de contacto, se despiden, todo. Es como que eso aparece luego en la Ujú. grabación, nunca en la conversación real, o sea, en tiempo real, escucharon todo eso que apareció después, que es increíble porque tapa toda la conversación, es un ruido impresionante, está lleno de voces y de cosas. Y él hizo analizar el audio por técnicos de audio, especialistas en sonido, y no entienden cómo se puede haber originado algo que no escucharon ellos en vivo, sino que aparece después, digamos, de hecho el programa y es muy fuerte escucharlo. Después lo voy a pasar, porque si te interesa el tema de audio y eso, la verdad que ahí hay algo que es increíble, tremendo. Conozco además especialistas en esto, en análisis psicográfico para analizar por osciloscopio, también, lo cual te indica si fue una intromisión y una voz humana o si entra los parámetros ya de algo fuera de lo común. Pero esto me recuerda a otro, a varias cosas directamente. Por ejemplo, pudo ser una pequeña intromisión también, que hay veces que esto pasaba mucho aquí en Zaragoza, de que tú que descolgabas el teléfono y estabas escuchando una conversación ajena, y eran Sí. simplemente líneas de llamadas que se estaban intercomunicando, y hay veces que pasa eso también, incluso, sobre todo pasa mucho en el Zoom, con este famoso, bueno, para hacer videollamadas, sucede bastante, y de hecho, a uno que le pasó, que se le empezaron a colar voces, y ayer también le pasó, fue a Rodrigo Fuensalida, a nuestro Ujú. querido amigo Rodri. Ayer le volvió a pasar que se empezaban a escuchar cosas, yo empecé a escuchar cosas extrañas en el programa que hizo con Proyecto Sirio, y bueno, no sé si sería fruto de la videollamada, de hecho, ellos dijeron que no habían escuchado nada, no habían escuchado estas interferencias, pero hay veces que pasan. Y hay una cosa bastante que da que pensar, y es que cuando se hacen llamadas entre Zaragoza y Teruel, se suelen producir este tipo de voces extrañas que suelen aparecer en los teléfonos. ¿Por qué? Los más paranormales, los más creyentes del más allá, pues es porque dicen que pasa por Belchite. Esa línea está pasando por Belchite y todo el mundo de aquí de España conocéis Belchite, las psicofonías que allí se han registrado, em, todo lo que allí se ha obtenido, hasta sonidos de aviones, sonidos de bombas, sonidos de disparos de ametralladoras en versión psicofónica, se ha oído y bueno, dicen que uno de esas posibles explicaciones es por eso. Ajá. Pero también dicen que por los satélites, etcétera. Bueno, hay muchas posibles explicaciones. Lo que sí que es extraño, hablando de Belchite, es que cuando vas por allí, a veces la radio te hace cosas raras. Y eso he sido yo testigo, de que de repente empiezas a oír en la radio como un sonido de avión ahí. Y según se dice que eran los antiguos aviones cuando caían en picado a tirar las bombas sobre el pueblo.
y que hay veces pues que se escuchan como gritos cuando pasas allí por la carretera, pues que se escuchan como gritos en la radio, que se escuchan sonidos de disparos, de bombas. Y eso he sido yo testigo de que la radio cuando pasas por el pueblo viejo se empieza a hacer cosas raras y yo lo he probado, yo lo he comprobado. Además de que he estado grabando allí y es uno de los pocos lugares que me ha ofrecido bastantes psicofonías porque es muy poco habitual. Y es algo muy, es que es muy interesante el tema de Belchite, pero eso ya lo dejo para tu canal porque Perdón es que no sepa, muy, Belchite que fue un campo de guerra en algún momento, por lo que mencionás. pues te voy a decir que fue un pueblo en el cual lo arrasaron hasta sus cimientos en la Guerra Civil Española durante 2 semanas alrededor. Y si te digo la cifra de muertos, pues allí hubo más de 6.000 muertes en cosa de semana y media. Uf, Ahí mataban a todo el mundo que pillaban. O sea, a niños, conforme se iban corriendo por la calle, les pegaban un tiro en la cabeza, los ponían frente a unos muros y los fusilaban. Pero lo que te digo ahora, esto te va a poner los pelos de punta, y es que todavía hoy, a día de hoy, todavía se siguen descubriendo más víctimas de Belchite, ah, del ataque mirá, de Belchite. Llevan increíble. más de 80 años después, hace 2, 3 años, se descubrió otra fosa común en la cual había más de 100 cuerpos y todos con el cráneo agujereado de disparo de bala. Qué horror. Había cuerpos de niños, cuerpos de bebés, cuerpos de embarazadas, de todo. O sea, ahí hicieron matanzas por doquier, ahí todo el mundo hizo fue una masacre. Y luego hicieron, después de Belchite, a todos los que arrestaron, los metieron a un campo de concentración cercano, que además se construyó allí mismo, para cuando se fue a construir el nuevo Belchite justo al lado de las ruinas del viejo, porque el general Franco dijo que el viejo Belchite tenía que quedarse como recordatorio por si alguien quería sublevarse. O si alguien quería sublevarse, que supiera lo que le iba a pasar, lo que le iba a Claro. suceder. Porque allí estuvieron los italianos, estuvo los de Mussolini, lo que es la batalla, los batallones de Mussolini estuvieron allí batallando, los nazis también se dice que dispararon allí, también el bando republicano, el bando nacional, bueno, pues allí hubo una matanza exagerada y es un lugar que yo recomiendo visitar, aunque ahora ya no se puede hacer libremente, está vallado precisamente por protección del lugar y también porque piden dinero para poder investigarlo, o sea, para poder Ah, cerrártelo piden dinero, pero puedes hacer las zonas de alrededor, que está el campo de concentración, está también la zona del seminario menor, está también la zona de la loma superior, que es donde orquestaron todos los ataques. También está en la zona del hospital viejo, que bueno, ahora están bastante derruidos, están muy malas ruinas, en unas ruinas lamentables, que allí pues directamente, pues allí también se han catado muchas psicofonías, pero allí iban todos los que iban muy mal heridos, los llevaban allí. Es que esta zona de Aragón fue muy castigada por la guerra. De hecho, Zaragoza fue destruida también casi hasta sus cimientos y luego fue levantada otra vez. O sea, es es un lugar muy marcado. bastante Belchite, cargado. Belchite sí. Sobre todo la iglesia de San Martín de Tours, y que allí el propio Iker Jiménez tuvo una experiencia bastante fuerte. Ujú. Además de también Francisco Javier Pérez Campos tuvo una experiencia allí con sombras, ya que decidió quedarse aislado precisamente en el lugar más potente de Belchite, que es la iglesia de San Martín de Tours. Y justamente se quedó, sin saberlo, creo, justamente donde estaba el pozo donde se escondían todos los niños que ahí luego los mataron a todos a base de bombazos, de tirarles bombas. Por Dios. Pues claro, él vio como una sombra se le acercaba y además que según contaron que también oyeron como voces de niños jugar alrededor suyo. Hay una grabación muy famosa de Belchite en el cual pues un chico está grabando y de repente se escucha a varios niños como pasar a su alrededor y jugando y cantando, y estaban cantando precisamente una canción antigua de la guerra.
De la como, época. sí, de la época de, 1900, de la década de los años 30, concretamente en 1937, que fue, bueno, cuando aquello fue una masacre, aquello fue una auténtica masacre. Es más, te voy a decir esto, sería bueno de hacer en tu canal algo sobre Belchite. Yo Sí, conozco, sin duda. No cono- conocía nada, cono- así que algo. conozco al mayor experto sobre temas de Belchite, que es Luis Laguardia, y tengo la suerte que es mi compañero, uno de mis compañeros de aventuras. Puedo decirle de ir a tu canal y Sí, también de encantado. conseguirte a una persona que estuvo rodando una película allí. Se Ujú. llama Óscar Parra de Carrizosa. Estuvo rodando una película y fíjate cómo fue el rodaje, que al final hasta los actores se le montaron en un motín y que no querían grabar más en Belchite de la cantidad de apariciones de fenómenos extraños que estaban sucediendo. Hasta se les descargó un generador entero, ojo, un generador de estos que llevas casi con camión se les descargó. O sea, Mira, las baterías les iban mal, bueno, pues fue todo muy, muy accidentado, hasta tal punto que decidieron hacer una película, luego un documental sobre lo que pasó en estas con grabaciones. eso. ¿Eso está Y para verse, el documental ese? pues mira, yo entrevisté a Óscar Parra, lo entrevisté aquí en el canal y se llama el Expediente Belchite. El Ajá, directo se llama así. Expediente Belchite y al final, lo digo abiertamente para todos, el propio Óscar Parra nos regala la película para todos los que estábamos viendo en el directo, poniendo el link de dónde se puede ver. Qué O bueno. sea, en un momento lo pone y lo regala para todos. Dice, como yo soy el director, os lo regalo para todos. Qué Dice, bien. y debido a la seriedad que habéis tratado el tema. Y yo te quería preguntar ahora también, ¿vos has vivido en algún lugar que hayas entrado en algún vestigio, ya sea de la guerra o de épocas antiguas de allí de Argentina, y has podido sentir algo increíble que te haya podido suceder allí? Mira, no de. A ver, acá en Argentina vivimos una etapa muy dura que fue la época del proceso, de la dictadura, porque la guerra que tuvimos más reciente, fue la guerra de Malvinas, o sea, está bastante lejos, digamos, del territorio grande, digamos, el país. Si bien las Malvinas son argentinas, por más que quieran decir que no, está separado por varios kilómetros de mar. Pero en Argentina sí tuvimos la época del proceso, de la dictadura, y hay muchos lugares. De hecho, vos sabés que hace poco recibí un audio de un oyente del programa mandándome su historia, donde un lugar donde él trabaja, que no lo voy a mencionar por las dudas, pero este lugar donde él trabaja, donde se cuidan objetos de valor y dinero, y tiene ciertos procesos para poder entrar a estas bóvedas, digamos. Hay algunas entradas que él me comenta que se llaman man trap, o sea, vos pasás una puerta y te topás con otra puerta, pero esa otra puerta no se abre hasta que se cierre la anterior. Por ende, hay un lapso de tiempo donde vos quedás atrapado entre las dos puertas, ¿no? Y una vez que se abre la anterior, la siguiente vos podés pasar. Ujú, Y ese edificio antes funcionaba como un centro de detención por parte de los militares bueno, lo que eran grupos guerrilleros, montoneros, ¿no? Y obviamente como en muchos de estos edificios de detención o lugares de detención, que ya de público conocimiento, se llevaban a cabo torturas y se mataba gente, ¿no? Y él me ujú, cuenta que en este lugar de trabajo, tanto las cámaras con sensores de movimiento y ellos mismos yendo a estos lugares, a esta bóveda, accediendo a estos compartimientos, escuchan pasos que vienen del otro lado, o sea, que sería imposible porque se entra de a uno, entonces vos entras, se cierra la puerta de atrás, esperás que se abra la de adelante y luego accedes y eso se registra cuando uno va a hacer una entrada, por ende cuando uno registra que va a entrar, no hay nadie adentro. Y él me comenta que tanto él como varios colegas de él han escuchado pasos viniendo del lado contrario, ¿no? Y cómo hay cámaras con sensores de movimiento que han registrado movimiento que hay alguien presente cuando en realidad no hay nadie, ¿no?
Y obviamente me dice que es un lugar súper cargado, que hay un lugar donde vos te quedás solos, sentís cómo cambia la energía, sentís el cambio de la atmósfera. A mí no me ha pasado estar en lugares que hayan estado relacionados así con la dictadura, pero sí he estado en museos antiguos, y sí, no te voy a negar que hay habitaciones, no sé por qué, no sé cuál habrá sido la historia del lugar, pero donde cambia la atmósfera por completo simplemente al cruzar la puerta de una habitación a otra, ¿no? Eh, y me ha pasado en casas también, que no han tenido por ahí alguna historia en particular, o por lo menos no que yo conozca, pero que no solamente yo, sino que mucha gente ha sentido de esos cambios de temperatura, o a veces no cambio de temperatura, pero sino cambio en cómo uno presiente o siente el lugar en el que está. Eh, y casualmente, justo que mencionabas, y era algo que te quería preguntar también a vos, Diego, el tema, viste, de aparatos electrónicos que empiezan a funcionar mal, o baterías que están cargadas y se descargan. Y esa es una pregunta que yo siempre me he hecho, si este tipo de fenómenos donde han ocurrido en lugares que están cargados emocionalmente, o que han vivido tanto horror como el chiste que comentabas, ¿vos crees que este tipo de fenómenos se alimenta de energías? Porque descargar un generador como el que nombrabas vos no es poca cosa. Eh, A ver, hay varias polémicas con el tema de lo que son los aparatos. Hay una polémica aquí en España, sobre todo, más que nada porque hay veces que los aparatos interactúan con metales, vidrios, etcétera, que hay a lo mejor esparcidos por el suelo, y es un grave error, sobre todo, poner lectores EMF, que son lectores de campos electromagnéticos, cerca de un metal, porque aunque tú no lo percibas, por tu propio hablar ya está rebotando en ese metal, y ese metal está vibrando, aunque tú no lo Ujú, percibas. Esa vibración puede afectar al aparato. Pero claro, luego están ya cuando tú ya te cercioras de que aquello no va a interactuar y aquello se descarga, o como por ejemplo un generador entero. Eso ya es algo sumamente extraño, claro. que pudo ser también a lo mejor por la propia sugestión colectiva de que ya se generó, porque según me dijo el propio director, que al final tenían que salir de la mano. O sea, tenían que cogerse todos de la mano y salir de la mano del lugar porque estaban muertos de miedo. Entonces ahí me pregunto si ya la sugestión pudo actuar de alguna manera para hacer una sugestión colectiva de todo el equipo. Pero esto también me hace pensar un poco el tema de la polémica de los aparatos, de que si tú pones un lector MF, por ejemplo, así a una distancia así, uno se va a detectar al otro, porque yo he visto canales, equipos de investigación, por decirles algo, de que se ponen un lector al lado del otro y claro, van a pitar, obviamente. Claro que van a pitar, porque se están detectando el uno al otro, pero enseguida lo venden como, wow, esto es Claro, bestial, al máximo, al máximo. Claro, se están detectando el uno al otro. Hay que tener un poco, jugar un poco con ellos. Yo recomiendo sobre todo el utilizar las cartas Zener de parapsicología para estos aparatos. O sea, ir repartiéndolos, si puede ser por diferentes habitaciones, tú ponerte en una donde por cada aparato haya una cámara grabando, una cámara IR, o sea, para evitar a lo mejor si hay luces y todos esos reflejos, que son bastante molestos a veces, pues dejar debajo una carta. Y tú cuando la sacas, sacas una, la enseñas a cámara y la enseñas a todos los lados, y que piten, que hagan pitar el sensor donde está esa carta, donde está la carta par, ¿no? De la que tú sacas. Es algo muy raro que no suele suceder. Alguna vez yo he visto que sí que ha pitado. Nos pasó, creo que con el equipo de Rastros, no sé si conocerás el programa Rastros de Jorge Umía, Henry sí, me suena Gerenser, muchísimo. Sí, sí. Nacho Esquivel. Ujú. Estuvimos grabando con ellos en el Sanatorio de Aramonte, aquí en Zaragoza. Vino Nacho desde Barcelona a grabar con nosotros. Y la verdad es que, bueno, pues no, fue la primera vez que hicimos esta experimentación. Se nos ocurrió de hacerla y la verdad que fue interesante. Salió una vez, o sea, porque salió una vez, pero no hay nada.
no pasó luego nada así raro con estas experimentaciones de Zener, pero una vez sí que pasó y nos dejó la mosca detrás de la oreja. Ah, Y claro, yo a veces pienso, ¿no? Digo, ¿será nuestro subconsciente el que está activando ese aparato? ¿Será nuestra propia percepción la que lo activa? Pero en este caso, por ejemplo, nosotros no mirábamos la carta, la teníamos de tal manera que no la íbamos a ver y solo la iba a ver el cámara claro. y, y alrededor. Nosotros no la veíamos para nada. O sea, no lo veíamos para nada. Para evitar nuestra propia sugestión. A lo mejor pueda ser la sugestión de los cámaras, pero es que te hace pensar un poco estas situaciones, ¿no? Te hacen pensar. Yo desde luego ahora sigo utilizando las cartas Zener para esto. Seguramente alguno me tirará de los pelos, me dirá, pero ¿qué haces? Pero bueno, hay que probar cosas nuevas, hay que Hay que probarlas, probar con todo, sí. hay que probar. De hecho, también hicimos con cartas Zener, estuvimos probando hacer transradio con las cartas para ver si con nosotros adivinamos qué carta salía de parte de uno de los compañeros y también si la transradio podían hacer una frase con esa carta o si podían decir qué carta era. Pero les animamos a decir, Luis tiene esta carta o Diego ha sacado esta carta. Salió una vez, recuerdo, que dijeron una cruz y era precisamente la carta de la cruz del más que la había sacado una compañera y la enseñó. Y es la única vez que se pudo escuchar algo así más o menos entendible y que pudiera ser válido. Pero Claro, bueno, volviendo al tema aparatos, hay que tener cuidado, sobre todo, de que en qué ambiente estás, de si hay ambiente electromagnético, sobre todo, si es un punto también que hay metales cerca, sobre todo, qué es lo que te rodea alrededor, si tienes aparatos como el móvil encendido, el móvil siempre tiene que estar apagado, o por lo menos si tienes alguno emitiendo, ya sea que estás haciendo un directo, pues lo más lejos posible de los aparatos, porque puede ser que pite, y si pita, pues claro, eso es el propio móvil, el campo magnético del móvil que está haciendo que el aparato pite. Entonces, claro, eso claro. ya es descartable y la gente te lo va a descartar. Entonces hay que tener mucho cuidado con los aparatos, pero si se manejan bien, pueden aparecer cosas. Y con respecto a lo que vos decías, lo del tema del generador, hay que recordar que ellos no iban bajo la percepción de ir a grabar algo. La mayoría no sabía que iban a un lugar paranormal, Claro, para no estar hasta que se dieron cuenta. sugestionado, tal cual. Eh, Exactamente. Pero hay que tener Pues, mucho cuidado con los aparatos, sobre todo cuando se está experimentando, hay que tener bien controlado el campo magnético que se puede generar, porque si no puede ser que te dé falsos positivos y eso no te lleva a nada, realmente. No te lleva absolutamente nada. claro, entiendo, entiendo. No te lleva a nada. Pero vos, Iván, ¿alguna vez te has planteado el hacer alguna investigación? Sí, y tengo muchas ganas de abordar ese tema. A ver, la verdad que no sé si investigación así con aparatos como llevas vos a cabo, que me encantaría, pero no tengo el conocimiento realmente, pero sí tengo ganas y ya apenas me acomodo lo voy a empezar a hacer, de ir a lugares que tienen sus historias y que tienen sus historias de sucesos paranormales que han ocurrido. Acá en Córdoba tenés Ujú. el Hotel Edén, por ejemplo, que tiene una historia bastante fuerte. Eh, no solamente acá en Córdoba, en distintas provincias de Argentina, y empezar a ir y por lo menos hablar con gente, hablar con testigos y recolectar esas historias y esas experiencias para transmitirlas. Me encantaría hacer así trabajo de campo como haces vos, pero la verdad es que no tengo, más allá de que no tengo los aparatos, no tengo el conocimiento y no sé si tampoco es muy de mi... A ver, me encantaría presenciar una, así que si vuelvo a ir a España dentro de poco te voy a avisar, así me uno a alguna investigación tuya. Pero a mí me interesa escuchar, me gusta mucho escuchar y recopilar, recolectar las historias, las experiencias, guardarlas y transmitirlas. Yo creo que voy más por ese lado.
y dejar a los que realmente saben hacer la investigación de campo y tomar grabaciones y registros a los que saben. Pero sí, sin duda me encantaría presenciarlo, digamos. Pues yo, mira, lo que dice aquí Zona Norte Paranormal, que hay que usar la vieja escuela. No puedo estar más de acuerdo con Sergio y con Ana de Zona Norte. Hay que usar sobre todo las viejas experimentaciones y yo muchas veces he cogido simplemente con 2 o 3 cámaras, a poder ser que sean IRs, 2 o 3 grabadores, luego también poner algún sensor de movimiento y vale. Ni llevar demasiados aparatos porque al final eso luego, llevas muchos aparatos, te cuesta una hora a veces Claro. montar te cuesta una hora a veces montar todo, o sea, más luego lo que tengas de camino, etcétera. Por eso es también a veces un poco sacrificado Ujú. y luego para estar grabando allí 2 o 3 horas, ¿sabes? Pero es muy luego cuando te pasa algo, cuando escuchas esa voz, cuando dices a lo mejor: "Buah, no ha salido nada esta noche", y luego a lo mejor en las grabadoras te llevas una sorpresa. Y pasa, y pasa. Te llevas sorpresa. Ahí va, sorpresa. Sí, sí, Y sí. sucede, sucede. Yo te recomiendo que lo intentes. Por lo menos inténtalo y luego ya ves si te gusta o no, pero es muy emocionante, ¿eh? Cuando pasa algo, cuando ves algo que es físicamente imposible, es muy emocionante. Mira, vos sabés que a mí me ocurrió y, a ver, y fue totalmente sorpresivo porque no fue algo que estuviera buscando. Hace, no sé, ya se hará un mes y pico atrás, hacía un programa en mi canal con Sime Muñoz Ujú, y hablábamos de... El tema trataba sobre experimentadores que estaban en el mundo de la religión, ¿no? Cristiana, y estábamos hablando de la iglesia y el diablo y todo este tipo de cosas. Y listo, el programa se grabó y quedó. Cuando yo lo voy a escuchar al otro día, porque siempre me gusta escuchar los programas que hago el otro día para ver cómo salen y qué sé yo, escucho justo, pero justo, después de nombrar la palabra diablo, no sé si es una voz, hay una cosa ahí que se lo mostré a Sime y no pudimos interpretar entre los dos qué lo que era, porque no, porque ella estaba en su departamento, yo en mi casa, puede haber sido un sonido ambiente con total tranquilidad, pero ninguno de los dos lo puede reconocer al sonido como para adjudicárselo a algo que haya estado ahí en ese momento en la casa de alguno de los dos, o ni siquiera un perro, te digo, no, es raro. Es más, de hecho, mira, lo voy a buscar acá en vivo, te lo voy a pasar. ujú, Es muy cortito el sonido, parece un alarido, parece un... Yo digo, habrá sido un perro que, y no tengo en el recuerdo en el programa haber escuchado a un perro, pero tiene que haber ladrado extremadamente fuerte para que se cuele por el micrófono, porque, porque por lo menos en mi caso es un lugar cerrado y Sime también, no tenía ventanas cercas ni nada. Y como te digo, no fue algo que estuviéramos buscando, porque era una simple charla así como estoy teniendo con vos. Pero cuando lo escuché y dije, ojo, ahí hay algo que no sé qué es, y cuando lo voy a escuchar no te voy a negar que se me heló un poquito la sangre, sí me también no entendía qué era, mira, acá está el programa, te lo paso. No sé si se puede escuchar en vivo o no, pero te lo paso para que última después, si querés, lo analizas vos. ujú, Ahí está, va por el chat del... y fue muy interesante, la verdad fue muy raro, de hecho lo compartimos en algunos grupos y sí, como que entre todos tirábamos ideas, pero no salía así, no, claramente es un perro o claramente es esto. No, la verdad que no se lo podíamos adjudicar a nada. ujú. Claro, exactamente. Pero para esto, bueno, antes que nada quería agradecer a Jorge Gasparovich por estas 200, bueno, 200 pesitos que nos ha dado. Bueno, ha hecho 2 donaciones, así que muchas gracias, Jorge, por estas donaciones. Se agradecen mucho porque nos ayudan a crecer y nos Ujú. ayudan sobre todo a invertir en nuestro propio proyecto. Y por aquí te dicen Zona Norte Paranormal, son de Buenos Aires, son un Ah, grupo de mirá. investigación y dicen que si te interesa, pues ellos te esperan en Buenos Aires para hacer alguna exploración, algún tipo de urbex.
Buenísimo. estaría interesante si... Además, ellos han investigado la isla Martín, creo que era, una isla bastante Ujú. potente dentro de lo que era allí en Argentina. Y además íbamos a hacer un directo sobre ello, sobre esta isla, etcétera. La Un isla directo Martín donde además, García será. sí, la isla Martín García, íbamos a hacer un directo sobre este lugar. Y bueno, luego, si te parece, lo pondremos al final un poquito para que la gente se vaya quedando, para que escuchen ese ruido y podríamos dar un veredicto, a ver qué Dale, es pudiera en el ser. minuto 27, 20 segundos. Minuto 27 y 20 segundos, ahí se escucha, yo digo la palabra demonio y se escucha de fondo algo que no sé lo que es, la Porque, verdad. porque yo te haré varias preguntas sobre todo. Lo primero, el micro, qué capacidad tiene de grabación, si está en modo gain bajo, gain alto, o sea, en qué radio puede llegar a captar voces. Sí. Luego también, porque hay veces que incluso, sobre todo los tabiques de las casas, son muy finos y se Ujú. cuelan las voces del vecino, se cuelan las voces de arriba, de la calle. Nos ha pasado también cuando hemos hecho alguna casa cercana a la ciudad y, y pasa, hay que vigilar mucho eso de, sobre todo qué gain tiene, o sea, qué ganancia tiene para evitar que se te cuelen muchas voces alrededor. O sea, Sí, cuanto ni más hablar, ganancia, sí, es un micrófono, te voy a decir, bastante trucho. Pero sí lo tengo configurado con un programa para reducción de ruido. Es más, de hecho, he estado haciendo programas en vivo y mi hijo ha estado llorando acá al lado y ni salía el llanto de mi hijo por el programa. O sea que tiene bastante reducción de ruido. De hecho, en este momento hay un perro ladrando a lo loco acá afuera y no sé si lo escuchás o no. no, no, Es no, no se escucha. por eso. Entonces, porque lo he seteado bastante bien para que reduzca el ruido externo y todo eso y capte mi voz lo más cerca posible y que no vaya mucho más allá. A Ujú. ver, seguramente tiene una explicación de que haya algún ruido, fue un ruido acá ambiente, ¿no? Tanto de mi casa o de la casa de Sime, pero fue muy extraño porque en todo el programa, si uno lo quiere escuchar, no se escucha nada, salvo mi voz y la de Sime, y da justo la casualidad que en ese minuto yo digo la palabra demonio y apenas termino de decir la palabra demonio, pum, aparece eso. Eh, Fue muy raro y no te voy a mentir que es la primera vez por lo menos propia que no fue captando un audio tratando de buscar algo así, pero que fue un programa propio en el que, bueno, se grabó algo que yo por lo menos no le puedo dar una identificación. Y al no poder identificarlo, tanto yo como Sime, que era la invitada, bueno, es lo que le entra la intriga y el misterio a uno, ¿no? Pero Bueno, seguramente es algo de ambiente. O iba, quiero iba a creer poner, que es algo ambiente. iba a poner precisamente el enlace, o sea, iba a ponerlo por aquí para ver en qué minuto era, etcétera, y justamente se me ha salido. O sea, no sé qué ha pasado aquí, creo que le he dado la tecla equivocada, pero bueno, cosas que pasan, gajes del oficio. Y habría que mirar también qué micro tiene Sime, o sea, se le puede Sí, sí. preguntar luego qué micro tiene, qué ganancia tiene, sobre todo si tenía espacios abiertos, etcétera, porque además hace poco Ista Arisis de la Matrix del Misterio le sucedió algo similar en una grabación y me lo pasó a mí, me pasó para la parte cortada y descubrimos que era simplemente una intromisión humana o una intromisión de una videollamada que habían hecho, se le había colado ahí una voz, pero que era algo totalmente humano, o sea, totalmente explicable y que, bueno, Claro. pues no era nada paranormal. Yo estoy seguro que tiene que ver con algo así, alguna intromisión de un sonido ambiente. Pero bueno, fue raro porque estábamos hablando los dos claramente todo el programa sin ningún tipo de ruido y a ninguno de los dos en el momento y se nos ve por nuestra reacción, que no escuchamos, o sea, que no hubo un ruido externo fuerte como para que alguno no sé, se percatara de eso. Lo escuché una vez después del programa ya grabado y, y me llamó la atención porque no recordé en el momento haberlo escuchado a eso estando en el vivo, ¿no? En ese momento. Entonces me llamó la atención, le llamó la atención a Sime. Hablamos un rato de eso, yo lo compartí en un grupo ahí de la señal y decidimos dejarlo ahí para no, no alimentar, sea lo que sea, porque
justo cae cuando yo digo esa palabra y sonó raro, pero bueno, quedó como una anécdota. Ujú. Es algo muy extraño, ¿no? Muy raro, pero habrá que mirarlo a ver, habrá que analizarlo y bueno, habrá que echarle un vistazo. Si los fenómenos quieren, pues lo pondremos al final, así que esperaros al final, porque así ya os tenemos aquí todo el rato. Y bueno, hace poco también trataste el tema de las apariciones en hospitales, que es un tema Sí. que también que hemos tratado muchísimo aquí en el canal por el proyecto Medicoast que tenemos, bueno, que hemos llevado conjuntamente con Demonios la serie. Y bueno, pues aquí hemos conseguido muchas historias de fantasmas allí. Incluso hace poco, pues también el propio Manuel Carballal, gracias a su libro, pude conseguir otras historias de experimentos que ya se han hecho en los hospitales. Que eso es Ujú. algo muy interesante y que hablaremos cuando esté Manuel por aquí. Y te quería preguntar esto exactamente, ¿cuál es la historia que a ti más te llamó la atención en cuanto a hospitales? O sea, en cuanto a fenomenología en hospitales, ¿cuál es la que más te puso los pelos de punta? Mira, una que, y desde que la conocí, y de hecho la traté en mi canal, y si no mal recuerdo, me dijiste que lo pudiste entrevistar a Julio Picón, Sí, la experiencia que tuvo él y que, a ver, yo nunca lo pude ver, pero según él quedó registrado en las cámaras de seguridad del hospital de cómo recibe un paciente, después lo derivan a hacerse rayos, ¿no? En una sala de rayos que va acompañada de la profesional y bueno, en un momento esta persona desaparece, no la encuentran por ningún lado, dejan en el registro que esta persona como que se fue, como que abandonó el hospital, por protocolo lo tienen que poner así, y cuando van a revisar las cámaras de seguridad se dan cuenta que bueno, tanto el doctor como la mujer que lo acompaña a la sala de rayos están caminando o hablando a solas, no hay nadie con ellos, ¿no? Eh, y esa historia me pareció muy fuerte cuando la conocí. La conocí por parte de él, hablando en un programa de televisión. Me acuerdo que salió acá en Argentina en un noticiero o algo así. Y me pareció increíble. Primero porque los médicos, si bien sé que viven esta experiencia, yo tengo familiares que son médicos y si bien a ellos no les ha tocado, sí en los lugares de trabajo tienen colegas que han vivido este tipo de experiencias, pero son medio reacios a hablarlo, ¿no? Eh, por miedo a que, no sé, que los vean como ridículo en el trabajo, etcétera, pero cada vez igual se abren más porque ya he escuchado en boca de varios médicos y también de Julio Picón de que dicen el que trabaja como médico y ha hecho una guardia en un hospital de noche sobre todo y diga que nunca le pasó nada, ujú, miente. Eh, y no me llamaría la atención que suceda porque los hospitales, al igual que los lugares como los que hablábamos recién, son lugares súper cargados energéticamente. No solamente sí, por la gente que fallece ahí, sino por la gente que también vive, logra vivir, sobrevivir a una enfermedad, lo que sea, una operación, y después irse del hospital, deja muchas energías impregnadas en emociones fuertes que le ha tocado atravesar, familiares que van y visitan al paciente que fallece y al que no, que van súper cargados emocionalmente, con un montón de energías de positividad, de tristeza, algunas negativas. En los hospitales hay, si no es que en todos, pero en la mayoría suelen haber capillas para que uno pueda ir y rezar. ujú, Entonces hay una carga emotiva, emocional y energética extremadamente fuerte, tanto por el que deja su vida ahí en un hospital, como para el que va y visita y como para el que sobrevive también. Y no me extrañaría que muchos de los fenómenos que suceden ahí son manifestaciones energéticas de los mismos vivos más que de los muertos, ¿no? En ese caso. ujú, Eh, no, y bueno, y para agregar, no es algo que me pasó, pero que me haya pasado algo, pero yo hace poco que nació mi hijo, pasé 2 noches en un hospital acá en Córdoba y hablando del cambio de atmósferas, y lo decía en mi programa el otro día, es impresionante cómo cambia presenciar la vida que hay en un hospital de día
a hacerlo de noche, en la madrugada, donde vos ves pasillos que hay interminables, con salas, con habitaciones a los costados, con instrumental, con silla de rueda o camillas, que Ujú. las ves en el pasillo, y no es lo mismo ver camillas que están solas, con la manta tendida, de noche en esos pasillos interminables, a veces medio lúgubres, que de día, que ves gente caminando, la camilla ocupada por un paciente que está siendo trasladado por un médico. Cambia mucho el entorno. Y obviamente es mucho más fácil sugestionarse en un entorno así. Voy a prender la luz porque me estoy quedando en las penumbras acá. Ujú. Sí, bueno, aquí hace rato que estamos en las penumbras, ya estamos hace rato. Bueno, quiero decir que nos faltan ya poquitos para llegar a los 2000 suscriptores, nos faltan nada, unos pocos, así que si queréis ir compartiendo gente, pues os lo agradecería mucho porque nos queda nada, nada, o sea, apenas 5 o 6 suscriptores nos quedan para llegar a los 2000, así que muchas gracias sobre Bien, todo felicitaciones. por apoyarnos y también, pues, gracias a Fernando, que fue el que nos dio a conocer, porque hay que decir que esto se dio en un programa de La Señal, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Sí, sí, Se sí. dio en un programa de allí y, bueno, sería bueno conocer a todos estos médicos y estaba preparando precisamente ahora, por eso me veis que estaba así, estaba preparando precisamente para poner el vídeo donde entrevisté a Julio Picón, Ujú. donde estuvo aquí con nosotros y no sé si lo podré poner, pero bueno, si quieres contar alguna experiencia más antes que lo ponga para ir Mira, preparándolo. dale. O sea que tuve la posibilidad de conocer una amiga haciendo un deporte en común, que ella trabaja en un hospital en la ciudad de San Juan, la provincia de San Juan, y me comenta, obviamente, hablando de estos temas, que bueno, a ella le tocan hacer tanto guardias nocturnas como diurnas, y en una de estas guardias de noche, que las odia, me dice, realmente odio hacer las guardias nocturnas porque estamos cansados, tenés ganas de dormir, a veces escuchás los quejidos de los pacientes y la están pasando realmente mal, o tus compañeros no están todos de muy buena gana. Ujú, Y me comenta que en la oportunidad que ella estaba haciendo esa guardia nocturna le toca hacerse cargo del control, digamos, del monitoreo de una paciente que ella tenía, que era una nena, una niña chiquita, que estaba dormida, ¿no? Estaba inducida al sueño, o sea que no podía despertarse. Y le toca, en medio de ujú, la noche, ir a hacer un control de rutina. Ella me cuenta que entra en una sala donde está esta chica, que la cama de esta chica se encontraba entre la pared, donde había una ventana al exterior, y como una especie de panel de vidrio. Y bueno, hacia atrás había otra cama que estaba desocupada en ese momento, y después, bueno, vos salías de la habitación al pasillo del hospital ahí. Y tipo 4 de la mañana, 3 y media, 4 de la mañana, le toca ir a hacer un control de rutina al paciente, y cuando se acerca a la cama, esta chica que estaba dormida abre los ojos de repente, gira la cabeza, pero no para verla a ella. La mirada, ella me comenta que no sentía que estuviera dirigida a ella, sino que estaba dirigida hacia el costado, hacia atrás donde estaba el ventanal, el vidrio este que separaba de la otra cama que estaba vacía. Y me comenta que en ese momento la sensación que le corre por la espalda fue un escalofrío tremendo, porque siente que había algo detrás, pero que no se quiso dar vuelta a ver qué era. Ella estaba sola en esa habitación. Así que lo que hizo fue terminar con el control de rutina. La chica en un momento cierra los ojos, hace sus anotaciones en la ficha médica y medio que camina un poco marcha atrás para no darse la vuelta, me dice, ujú, y sale de la habitación y listo, se dirige a la sala donde están sus compañeros ahí haciendo controles, o que a veces tienen una sala en común donde cuando no tienen que ir a visitar a los pacientes están ahí o tomando mate o pasando la noche, ¿no? A la espera ujú, de que suceda alguna emergencia, pero me comenta eso, de que siente la presencia de algo o de alguien ahí atrás que no tenía que estar, o que no debería haber habido nadie. Y esta chica que estaba dormida, que abre los ojos simplemente para dirigir la mirada no a ella, sino hacia algún costado donde ella presiente que hay algo ahí, y que sí, sintió un terror o una sensación totalmente horrible,
y trata de terminar con el control médico lo más rápido posible para irse, porque esa chica estaba dormida, digamos, no podía estar despierta o despertarse, estaba como una especie de coma inducido, por decirte, pero no era un coma inducido, ¿no? Eh, y bueno, esa fue una de las últimas historias, así que me comentó una conocida, digamos, bastante, y que no me quiero imaginar lo que debe ser presenciar eso, porque uno, a ver, es su trabajo y probablemente está acostumbrada, pero, y es más, es lo que hablaba en mi programa, muchos médicos terminan por naturalizar, o enfermeros, enfermeras, por naturalizar este tipo de cosas en los hospitales y bueno, es como, bueno, otra vez o volvió a suceder, pero muchas veces es debe ser difícil vivir en un entorno donde sabes que esas cosas quizás no son del día a día o de la noche a noche, pero que pueden suceder y bueno, estás a la espera de que te toque o no te toque, digamos, debe ser fuerte. Claro. Bueno, por aquí dicen que si llego a los 2000, si sorteo una camiseta o un jamón, voy a hacer algo diferente y es que voy a proponer 2 cosas. Lo primero, muchos me pedisteis que se sorteara el libro de Luis Merino, porque ha gustado bastante, sobre todo, me ha preguntado gente muy grande como Anthony Choi, como también el propio Manuel Carballal se hizo eco de este libro y felicitó a su autor, por lo que sé. Ha habido varios que les ha gustado, como explicó nuestro amigo Luis Merino, el tema de las fotografías fantasma, qué efectos físicos son los que se producen, las características técnicas de cada una de las cámaras. Pues yo he pensado de que como vamos a hacer, bueno, ya queríamos hacer un sorteo, si llegamos a los 2000 hoy, yo el siguiente programa haré un sorteo del libro seguramente de Luis Merino. Y es más, añado otra cosa más. Haremos una experimentación en directo en el canal de Human. Ya será de campo, a lo mejor una experimentación de campo, aunque sea para contar la historia, o una experimentación de transradio, que eso será también, Estaría puede, buenísimo. sa- puede salir bastante bien. Si sale algo interesante, puede salir muy bien. Y por qué no hacer transradio de escuchar las bandas de los aeropuertos. O sea, ¿por qué no intentarlo a ver, aunque es algo complicadito? Estaría O las, increíble. o las bandas militares también, las Ujú. bandas de la Navi, a ver, pillarlas, a ver, codificarlas ya es otra historia, porque hay que pillar en qué modo están emitiendo y cuando emiten, porque hay veces que están ahí apagadas. Pero bueno, habrá que vamos a ver, vamos a montar algo. Así que si llegamos a los 2000 habrá sorteo de libros y también una experimentación en el canal de nuestro amigo Iván, para que así también reciba parte del premio por estos 2000 subs. Bueno, Y muchas bueno, gracias. Estaría increíble. pues yo me comprometo a ello y además voy a contar algo que han puesto por aquí y es que nuestra querida Remika Urbex también trabaja en hospitales. Tenemos la suerte de que muchos de nuestros seguidores son médicos también y me han contado muchas cosas de los hospitales. Hay alguno que se está pensando en salir en el tema del Medicoast y bueno, pues dijo que ayer trabajando escuché en el pasillo el llanto de una mujer y un lamento. Uf, fortísimo. Esto me recuerda a la historia de Linda Mezza, la historia que nos contó. Y de hecho ya tengo preparado el vídeo de Julio Picón. Son unos 7 minutos lo que hay de vídeo. Así Bueno, que si queréis lo ponemos, el vídeo de Julio contando su historia, él en primera persona. dale. Así que vamos a darle, porque es una historia que pone realmente los pelos de punta. O sea, lo digo desde ya. Pone mucho, es que es interesante, a ver si me deja esto, ponerlo, vaya, no me sale aquí. A ver, toda la pantalla. Vaya, no me sale, así que voy a tener que mirar unas cosillas, ¿vale? Pero mientras, vamos a seguir un poco con todo esto. Sí, dice que cuántos faltan. Pues faltan poquitos, o sea, no sé cuántos faltarán ahora mismo, pero faltan poquitos, menos de 10.
O sea, menos de 10 son los que faltan. Menos Nada. de 10. Así que nada, 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 nada. Hoy puede ser una noche histórica. Y Sí, vos sí, alguna no. vez, yo te quería preguntar, Iván, de todas las historias que has contado en tu canal, Ujú. ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? O sea, la que más, menos explicación le has encontrado. ¿Mía propia o de seguidores y historias que me han llegado? Tanto tuya propia como de seguidores. Mirá, es difícil elegir porque cada una tiene su particularidad, su condimento que te dejan pensando. Muchas de estas historias no tienen ni se relacionan unas con otras y son muy Ujú, diferentes entre sí. Entonces es muy difícil para mí elegir esta, pero sí he tenido historias muy fuertes que me han comentado. Hace poco publiqué una de un primo que es camionero, que él, bueno, transita las rutas argentinas tanto de día como de noche, eh, como ningún otro, porque así su trabajo lo requiere, ¿no? Transporta materia prima de diversas empresas a diferentes destinos y me comentó en una de las historias que publiqué hace poco que en la provincia de San Luis, teniendo que hacer noche, para con el camión. Esta empresa al cual le toca hacer el traslado, tiene un predio bastante grande y él decide, en lugar de quedarse como en la zona más urbanizada ahí dentro del predio de la empresa, alejarse y retirarse más hacia el campo, ¿no? Mi primo es criado en el campo, ujú. nunca tuvo problemas, siempre anduvo mucho de noche en la ruta, ha dormido varias veces al costado de la ruta con el camión, nunca le ha pasado nada. Pero particularmente en esa ocasión, que se retira al campo a dormir, a descansar, cuando aposta el camión y si era un camión viejo, dentro del camión tenía un habitáculo chiquito que es como una cama donde uno puede dormir. Estás justo detrás de la cabina donde uno maneja. Cuando él ya se ubica en esa zona, con el camión apagado y todo, era una noche tranquila, de repente empieza a sentir cómo el camión se empieza a balancear, ¿no? Y obviamente se empieza a cuestionar si había viento afuera. Empieza a decir, che, que bastante fuerte el viento, porque estamos hablando de un camión más el acoplado, o sea, una gran cantidad de kilos, ¿no? De toneladas de peso, como para que el viento lo mueva. Tendría que ser un viento bastante fuerte y no, esa noche era una noche tranquila. Pero este movimiento, este vaivén que escucha el camión, del cual también escucha las cadenas que están conectadas con el acoplado, la escucha cómo se mueven, cómo se chocan entre sí, escucha pasos alrededor del camión. Entonces, ustedes traten de imaginarse y de ponerse en esa situación de estar solos en el medio del campo, en la oscuridad del campo, en esta cabina del camión, tratando de conciliar el sueño de descansar para seguir viaje al día siguiente, y esta pedazo de mole que es un camión con acoplado incluido se les mueve, se les balancea de lado a lado, escuchan pasos, escuchan las cadenas del camión, que son casi 15, 17 cadenas las que conectan el camión con el acoplado, que para poder desconectarlas uno necesita herramientas, no es que se sacan así nomás con la mano. Y Ujú, obviamente empieza a asustarse, va a decir, che, bueno, aquí hay alguien que me quiere entrar a robar porque escucha las pisadas, escucha los pasos. Y de repente el camión se queda tranquilo, se queda quieto, las pisadas, el sonido de las pisadas desaparecen, las cadenas del camión se aquietan y se queda ahí, decide no bajarse hasta que amanezca. Así que apenas empieza a amanecer y empieza a aparecer el sol y a iluminarse el día, él pasa del habitáculo donde está la camita a la parte de adelante, a la cabina, se prepara unos mates esperando que el día gane más fuerza, ¿no? Se ilumine cada vez más. Y bueno, cuando ya está todo bastante iluminado, decide abrir la puerta del camión y no bajarse, muy inteligente él, ujú, para no pisar y dejar otras huellas que no sean las que él escuchó. Particularmente estaba estacionado en una zona que era tierra suelta, por ende las huellas deberían haber quedado. Bueno, se lleva la sorpresa de que no hay huella alguna, ni pisada de hombre,
de zapatilla de algún ser humano, ni pisadas de animales, ni nada. En un momento él pensó que podría tratarse de chanchos jabalíes, que es una zona común para ese tipo de animal. No había pisada de ningún tipo, solamente estaban las huellas del camión, que era el lugar donde él se había llegado ahí manejando. Y cuando se baja se encuentra con todas las cadenas del camión desconectadas, que como Uf. dije, se necesitan herramientas para poder desconectarlas. Son más de 15 cadenas, entre 15 y 20 cadenas que conectan el camión con el acoplado, todas desconectadas, algo que él nunca escuchó durante la noche, que no pudo dormir en toda la noche, durmió casi media hora nada más. Apenas empezaba a amanecer, apenas empezaba a salir el sol, logró conciliar el sueño media hora hasta que se despertó y se encontró con ese panorama. No habían huellas, todas las cadenas del camión desconectadas, que le llevó un tiempo después volver a conectarlas todas. eh, y nunca hubo viento, nada, no había señal de que los pastizales o algo ahí alrededor hubiera estado como achatados o aplacados por el viento, que si moviera el camión debe haber sido, como te decía, un viento bastante Ujú. fuerte. Bueno, nada, ningún tipo de señal de nada. Las huellas del camión seguían estando ahí, por ende, si hubiera habido ese viento, deberían haber estado borradas. Bueno, nada, una explicación que nunca pude encontrar, una historia que cuando él me la comentó, que vuelvo a repetir, era mi primo, a mí me dejó también totalmente asombrado y con una valentía total, porque yo le dije, ¿por qué no agarraste y te pasaste del habitáculo donde estabas durmiendo al camión y hubieras encendido el camión y te ibas a donde estaba, nada, la parte donde estaba más urbanizada la empresa? Y me dijo, nada, porque si me paso esa parte, ya puedo ver hacia el exterior. Él en la parte donde estaba durmiendo se tapaba con una cortina para que si de última había alguien que lo quisiera robar, quizás no lo viera, no sé. Pero bueno, él tomó el coraje de quedarse, de pasar la noche ahí, pero después se encontró con eso. No habían pisado, no había huellas, las cadenas del camión desconectadas. Era totalmente inentendible, ¿no? Nunca pudo comprender o entender qué pasó esa noche, porque si hubiera sido alguien que le hubiera querido robar, tampoco forcejeó nunca la puerta del camión o rompió el vidrio del camión para tratar de entrar, nada. Así que me pareció una historia increíble a la cual le dediqué, no solamente la compartí en un vivo de historias de los seguidores, sino que le dediqué un video grabado especial que lo pueden ver ahí en el canal y nada, es una historia que me parece bastante fuerte para vivir solo en el medio del campo, ¿no? Que la oscuridad es bastante fuerte, ¿no? Bueno, para cualquiera que se quiera suscribir, aquí tenéis el canal. Ahora hay que hacer que llegue nuestro amigo Iván a los 2000, así que ánimo, Estamos ahí en fenómenos eso. a todos los que los vais a ver, porque me suelen ver muchísima gente en diferido. Así que a todos los que los queráis también, suscribiros. Aquí tenéis Iván Bilenberg aquí debajo. Ahora es el que tiene que llegar a los 2000. Va a llegar pronto, desde luego, por el crecimiento que Yo está aprovecho teniendo. para felicitarte a vos que llegaste a los 2000 ahora. Sí, ya lo he puesto por aquí. Lo quería celebrar más tarde para, Bueno, más que nada, para eso, para dar un poco más de protagonismo a lo que es el directo. Pero bueno, muchas gracias sobre todo a todos por hacer de esto realidad. Y bueno, voy a tener que cumplir la semana que viene, así que la semana que viene habrá un sorteo. Voy a hablar con Luis Merino para que él lo haga, ¿vale? O sea, para que él pueda tramitar todo el tema con la editorial y todo eso, porque, claro, habrá que ver si la gente de exterior entra también o solo nacional. Habrá que verlo, habrá que estudiarlo para que se pueda intentar que todos podamos acceder al sorteo y que no tengamos que pagar ni un euro, sino que lo pague la editorial, que es lo que se tendría que hacer, para que así la editorial pues tenga también ese anuncio, ¿no? También, porque eso también es beneficioso para ellos, es algo que tiene muchos beneficios también, es una pequeña inversión, pero pueden lanzar un libro fuera al extranjero y eso es algo que realmente a ellos les interesa. Así que bueno, pues habrá sorteo la semana que viene que tendremos precisamente al doctor Anthony Choi con el tema de los ataques en la jungla de Perú y mm, es posible
De hecho, yo quería decirle a Fernando Hildebrand que se uniera también, porque era posible que también estuviera aquí Ronnie Bernet, a través de nuestros amigos de Brasil, que se contara o bien Ronnie Bernet o bien Rafa Pereira, que llevan este caso de temas, bueno, del tema de los ataques de los humanoides recientes en la jungla. Entonces, pues sería interesante que estuviera Fernando. De hecho, no sé si se lo dije, pero si no se lo dije, que le pido disculpas, porque de hecho, voy a decirlo, Fernando se iba a unir a esta transmisión, se iba a unir, pero Ah, mirá. no, al final no iba, al final no habrá podido, porque también pues tiene sus cosillas que hacer, tiene sus asuntos y va un poco cansado. Y Sí, bueno, pues ya dijo que si podía se uniría, o sea, para darte la sorpresa, pero te lo digo ya, porque con Fernando yo también he crecido mucho también en el tema de la señal, a base de ver la señal y todo eso he aprendido mucho. Y a base también de ver demonios, también con Pablo Wancrau, con nuestro amigo también Carlos Yurchuk, que también pronto lo tendremos a Carlos Yurchuk otra vez. Y bueno, ¿qué os parece si ya como primer regalo ponemos lo que dijo aquí el doctor Julio Picón? ¿Qué os buenísimo. parece? ¿Qué os Me parece si lo parece ponemos por buenísimo. aquí? ¿Qué os parece si lo ponemos por aquí? Así que vamos a ponerlo, compartir pantalla. Decidme si se escucha. Así que adelante. Le voy a dejar en cámara ahora para que cuente la historia que a usted le sucedió de cuando usted mismo atendió a un fantasma. Así que Bueno, todo suyo. bueno, en realidad fue así. Esto sucedió en el hospital, un hospital de la ciudad de Barranqueras, un hospital Eva Perón se llama, en un día de invierno. eh, los pacientes ingresan por la guardia y antes de hacerse la consulta médica, en realidad eh, se hace el control de enfermería. Entonces golpean el office de enfermería, la enfermera le toma los signos vitales, le hace lo que se llama tipo un triage, y bueno, me llama a mí, porque era tarde, tipo 2:30, cerca de las 3 de la mañana. Me llama y me dice que, bueno, que había un paciente que estaba con una patología respiratoria, pues estaba con tos. Y bueno, yo le hago ingresar al paciente, lo oculto, bueno, miro los signos vitales, todo, y bueno, le pido una placa de tórax. Entonces el paciente, le doy la orden, le indico dónde es el sector de rayos, se va, hay una técnica radióloga, la técnica radióloga lo ingresa a la sala de rayos, eh, siempre que se ingresa a la sala de rayos se traba la puerta, obviamente, tiene una sola, en la sala de rayos tiene una sola puerta de entrada, una sola puerta de salida, pero tiene una división que es donde hacen el revelado de la placa, ¿no? Que en realidad es un revelado digital, ¿no? Entonces le toma la placa y cuando pone el chasis en el revelador para que vaya al sistema computarizado, eh, cuando toma el chasis, bueno, ella siente como que alguien le respira atrás, como que le respira fuerte, como que le soplan. Entonces gira la chica de golpe y se encuentra que no hay nadie, pero nadie, ni siquiera el paciente. O sea, mira, porque hay un vidrio que separaban y ve que a través del vidrio no está el paciente. Entonces ella sale, mira y ve que no está nadie, no ve ni un paciente, nada. Se pone a revisar, ve que la puerta está trabada inclusive, y bueno, y sale corriendo y nos dice de que el paciente, bueno, desapareció. Ahí, bueno, la placa salió absolutamente velada, como si fuese que no sacó nada, o sea, que sacó al aire. Y bueno, hubiese pasado como una anécdota más, si no fue que nosotros, por una cuestión de que muchas veces se suele, por decir así, realizar
rapiñas, robos. El hospital es muy frecuente, digamos, que entre muchas personas y que por ahí llevan cosas que a veces no sé ni si les son de utilidad, pero bueno, pero roban. Entonces se deja constancia en en el cuaderno de novedades de que el paciente se dio a la fuga. Nosotros pusimos que el paciente ingresó y que se fue y desconocemos para dónde se fue. A la mañana siguiente, cerca de las 7:30 más o menos, llega el personal de seguridad que maneja las cámaras y entonces yo conjuntamente con la técnica radióloga, porque ella quería saber qué pasó con el paciente y yo quería saber dónde se escondió en realidad. Entonces, cuando fuimos a ver, veíamos que la cámara no registraba nada. O sea, veía los movimientos del personal sanitario, que yo abría la puerta, que yo cerraba la puerta, que como que yo hablaba con alguien, que la enfermera también como que hablaba con alguien, que la radióloga también hablaba con alguien, que después sale corriendo, pero como que hablamos a la nada. O sea, era como que fue toda una, no sé si una alucinación colectiva o algo. Bueno, obviamente a partir de ahí lo que siguió fue todo un comentario entre el personal del hospital y que bueno, que viste que el fantasma, que acá, que apareció y que esto y lo otro. Pero yo le decía, yo no lo sentí como un fantasma, lo sentí como un ser humano, la junté totalmente normal, o sea, lo toqué, igual que el personal de enfermera. La enfermera también, yo le pregunté a la enfermera, ¿vos sentiste que le tocaste? Sí, sí, bueno. Como teníamos los datos del paciente, sabíamos que, bueno, que, porque se quedó registrado, obviamente, o sea, todo paciente que ingresa se le toma los signos, queda registrado en una planilla así de uso interno, básicamente. Obviamente, cuando se empieza a investigar con personal del hospital, que inclusive que vive en la ciudad de Barranquera, bueno, determinan de que el paciente en realidad es un señor que se lo había dado por fallecido y ahogado hacía 3 meses atrás, o 3 o 4 meses atrás. Y bueno, y que nunca se encontró su cuerpo, pero que probablemente sí había, bueno, que había salido a pescar y que encontraron la canoa nomás volcada y que, bueno, y que asumieron de que el hombre se había ahogado. Lo cierto es que inclusive los familiares habían venido al hospital porque pensaron a ver si realmente era él y nosotros le decíamos, pero señora, no quedó nada, solamente se registró acá y se sorprendían porque realmente eh, era el nombre con los datos precisos. O sea, evidentemente tuvo que haber sido él porque el número de documento, eso no se lo puede inventar cada uno. Pero lo más llamativo es que desapareció, que no se vio nada digamos, más en las redes, digamos, de seguridad, la cámara de seguridad, que no sabemos qué pasó con ese paciente, se fumó directamente, no sé, pavada, o sea, ¿qué quiere que le diga? No le puedo No, decir, era un fantasma, no era un fantasma, no sé. bueno, pues ahí está la historia de Julio Picón, de el suceso tan impresionante que tuvo, que incluso dijo que captó incluso la firma, la tienen registrada en un papel, la firma con el documento nacional de identidad del enfermo. O sea, bueno, del ente, del fantasma, que incluso le miraron las constantes vitales, etcétera, etcétera. O sea, es uno de los casos más sorprendentes que yo he escuchado en cuanto a fenomenología en hospitales.
No sé qué Sí, piensas vos, Iván. sí, sí, no, la verdad es que, como te digo, ya lo había escuchado en boca de él en un noticiero acá en Argentina hace unos años atrás. La había leído por mi cuenta propia, la he contado y cada vez que la vuelvo a escuchar, y más en boca del protagonista, que es acá el doctor Julio Picón, eh, cada vez me asombra más. Es increíble, no sé, me gustaría tratar de ponerme en el lugar, de hacer el trabajo, de ponerme en el lugar de él como médico, como un profesional de la ciencia, de la salud, de ver su cara en el momento en que está viendo las cámaras, las grabaciones y ver que no hablaba con nadie, que la radióloga no hablaba con nadie, de que la radiografía salió velada. Esa debe ser una sorpresa increíble e impactante de llevarse, ¿no? Vos decís como de sorpresa cuando escuchás algo. Bueno, imagínate estarte viendo, hablándole a la nada y haciendo ademanes, moviendo los brazos como si estuvieras hablando con alguien a la nada misma Claro, y que la radiografía salga velada. Debe ser, bueno, y que después te enteres encima de que ese paciente en realidad era una persona que había fallecido en circunstancias, bueno, de un ahogamiento, etcétera, pero sí debe ser un... Y viste que él dice al final, no te puedo decir de que se trató de un fantasma ni nada. Yo creo que luchan los médicos con su cabeza más del lado racional, de no querer terminar de exactamente. admitirlo y lo dejan, bueno, fue un misterio, se fumó. Y no, Pero, claramente sabés que hay algo ahí que pasó que no tiene lógica, no tiene explicación. pero es que él me dijo, luego a puerta cerrada, me dijo varias historias. Él estuvo contando unas cuantas, o sea, fueron 2 horas eh, como una metralleta, pues contó varias historias que le han sucedido a él, como la del niño que se electrocutó, que luego Sí, se oían los gritos del niño en sí, la sí, morgue, pero luego tristísimo. contó varias inéditas que no había contado nunca y se animó a contarlas. Y la verdad es que aquí la gente alucinaba. Además, ese día batimos el récord de mensajes en el chat porque con las historias de sobre todo los investigadores más experimentados que estaban aquí, empezaron a decir, pero ¿cómo puede ser eso posible de que les tomó las constantes vitales? Y hubo un Claro, debate aquí sobre lo que pudo ser, hubo un debate parapsicológico muy interesante con varios experimentadores de campo, etcétera, que bueno, que alucinaban con las experiencias del doctor Julio Picón. Y bueno, a partir de allí, pues fueron varios médicos los que fueron animándose. Lamentablemente, al doctor Julio Picón le han prohibido hablar ya, o sea, le han prohibido desde las direcciones de los hospitales, le han puesto impedimentos, por lo que sabemos, y ya no puede hablar con tanta libertad bajo amenaza de perder su trabajo. Entonces, claro. claro, pues ya no puede hacer esos tipos de directos. Por suerte lo tuvimos aquí antes de que le pusieran esa prohibición. Intentaría hablar con él a ver si pudiera conceder alguna entrevista más, a ver si puede hacer algo, si se puede hacer algo, pero va a estar complicado precisamente por eso, porque ya le han prohibido hablar y precisamente pues porque la gente parece ser que coge miedo a los hospitales, coge miedo de que algo le suceda. Es que como te digo, no son lugares fáciles los hospitales. Así Ujú. como de día, que uno se encuentra, a ver, yo pasé 2 noches hace poco, pero me tocó pasar, no te digo un mes dentro de un hospital, pero ir todos los días durante un mes, porque mi padre estuvo internado un mes prácticamente. Y, y no es fácil, no es fácil. De día ves mucho movimiento, de noche no ves nada, cambia totalmente la atmósfera, cambia totalmente el aire que se respira y no son ambientes fáciles de transitar. Hay muchas emociones, gente llorando, gente quejándose, gente que acaba de perder a algún ser querido y con total entendimiento, por lo menos de mi parte, comprendo por qué la gente puede llegar a tener miedo después de escuchar este tipo de historias eh, y después tener que ir a presenciar o estar en un hospital. Yo no te voy a negar, no te voy a mentir, que las 2 noches que pasé hace poco en un hospital cuando nació mi hijo, cuando tenía que salir de la habitación para ir a llamar a una enfermera o ir a comprar algo o salir de noche, no es que te sugestionás, pero vas caminando, o por lo menos yo porque tengo esa cabeza de buscar misterios por todos lados,
viendo si escuchás algo, si ves algo o no de noche en un hospital, obviamente. Por ahí soy yo porque, bueno, estoy metido en estos temas y me gustan, pero Ujú. para el que no, tampoco es fácil ver un pasillo larguísimo, deshabitado, que no hay nadie, viendo camillas o sillas de rueda. Y son, viste que los hospitales son medios lúgubres o son iluminados al extremo con una luz blanca. Entonces sí, no son ambientes cotidianos, ese es el tema. No son ambientes Claro. cotidianos que uno esté acostumbrado a andar todo el día ahí, ¿no? Bueno, quería saludar a David Suflet aquí, ¿vale? Que se acaba de conectar ahora mismo, así que bienvenido. Groot Elemental, también como le gusta que le llamen. Gran investigador de ovnis allí en Chile, además ex militar, que ha vivido varias vivencias muy interesantes en el entorno paranormal como militar y también en el entorno ovni. Y bueno, yo quería comentar ahora sobre también las vivencias que nos contó el doctor Max Tafur. Esta no es tan conocida, pero es muy sorprendente porque él vio un alma salir cuando el niño al que atendía pues Ujú. falleció. O sea, vio como una especie de humo salir a la altura del pecho y como que algo salía y de repente hacer el pi, 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 Del y monitor. él vio el humo salir del pecho. Y me lo contó, lo ha contado aquí también. Y es, Tremendo. es la única experiencia que vio, pero dice que fue terrible porque fue debido a un accidente que hubo. No recuerdo ahora muy bien todos los detalles, pero fue un accidente en el cual pues hubo que atender a varias personas de urgencia y él le tocó atender a un niño pues que estaba bastante mal, en mal estado y bueno, pues lo vio fallecer frente a sus ojos mientras lo atendía. Vio como un humo salió del pecho y de repente pues ya el niño había fallecido. Y fue una de las experiencias más duras que él ha visto y más sorprendentes de ver eso que salía, como que salía algo blanco Ujú. y se elevaba directamente, se iba Pero lo veía y medio no, así como humo, pero medio así tipo lumínico, tipo plasma, digamos. sí, algo así contó, que salió del pecho y se fue, Tremendo. y se fue. Además, él lo cuenta muchas veces, lo ha contado también en Demonios, lo estuvo contando en el canal de Carlos Yurchuk, con nosotros además, y es una de las historias más sorprendentes y también menos conocidas que hay en el entorno paranormal dentro de los médicos. Ujú. Pero también está la de la doctora Linda Metza, de México, que también estuvo y contó precisamente lo mismo que ha contado antes Remika, que ella estando en una zona del hospital empezó a oír llorar bebés, como que un llanto súper fuerte y no encontró ningún bebé. De hecho, luego se enteró, eh, tiempo después, se enteró de que aquella zona había sido la antigua maternidad, el antiguo Ajá, hospital infantil. Entonces, claro. claro, ahí unió y dice, ¿por qué se ha producido? Y luego, pues dice, pues ya está, esto era el antiguo hospital infantil. Pero claro, ¿por qué le salió ese grito a ella? Y los demás no lo escucharon. Y bueno, ahí está. Ahí está la Ahí incógnita que está, se... ahí está, ahí está. Que además la doctora Linda Mesa es gran amiga del canal, así que le mando un fuerte abrazo y también otro para Julio, que espero que pronto le puedan dejar hablar y que pueda hablar otra vez de estos casos que le han sucedido y de cosas que él ha visto. Y bueno, pues ya estamos llegando al final del programa, nos hemos sobrepasado un poquito, pero bueno, Ah, no no pasa pasa nada. nada, no pasa nada. Ya estamos llegando casi al final. Y bueno, pues me gustaría terminar con una historia realmente que sea dura. O sea, ¿cuál ha sido, por ejemplo, la historia más fuerte que hayas podido escuchar vos o que a lo mejor la hayas vivido vos? Una historia paranormal realmente fuerte, o sea, dura. Mira, hay dos historias que a mí me han, a ver, no sé si impactado, pero me han llamado mucho la atención. Una y es una historia linda, no sé si es dura, pero es una historia linda y le sucedió a mi novia.
que voy a aprovechar a mandarle un saludo, que está viendo el programa. Y fue fue una historia muy emotiva para que ver. Está Un bueno saludo también también. mostrar. Dale, gracias. Está bueno mostrar también que el lado paranormal no todo tiene que ser relacionado a. Por ahí a uno lo relaciona mucho al horror, ¿viste? O al terror, o a historias que dan miedo. A veces hay historias que son muy lindas y creo que lamentablemente son las que a veces se dejan de lado o no se cuentan mucho. Pero a mi novia le tocó vivir la experiencia de estar transitando los momentos finales al lado de su abuela. Su abuela estaba en su casa, en su cama, y estaba el padre de mi novia y la hermana de su padre, o sea, la tía de mi novia. Estaban ellos tres alrededor de la cama, eh, y, y sabían que ya estaba por fallecer. Y esta tía de mi novia también es una mujer, para mí, súper evolucionada a nivel energético, tiene conocimientos que yo no se lo he visto a nadie, tiene una conexión con el mundo. Ahí está saludando justo. Que tiene una conexión para mí con el mundo espiritual o con un mundo mágico impresionante. Y ella estaba en ese momento, como decía, ayudándole a transitar el paso de este plano al siguiente, ¿no? Según sus entendimientos. Y en ese momento de estar ellas tres acompañándolas, de estar eh, ayudándola a transitar ese plano de un plano al otro, al siguiente. En un momento la tía de Mili, de Milagros, dice, bueno, ahí se acaba de ir, ya se fue. Y en ese mismo instante, en ese momento, escuchan un estruendo y es un pedazo del techo de la habitación, justo en la zona de los pies de la abuela que estaba acostada, que se desprende, que se cae. Eh, a ver, uno puede decir, bueno, sí, el techo estaba en mal estado y se cayó, pero qué casualidad, qué coincidencia, y tampoco había indicios de que el techo estuviera en mal estado ni nada, pero justo en ese momento de estar acompañándola, de decirle, dale, vos podés cruzar al otro lado, o llegar a la luz, lo que vos quieras, en ese momento el pedazo de techo de arriba de ella, un pedazo de techo, y de hecho ella sacó una foto y tengo esa imagen, eh, se desprendió, fue un círculo de un pedazo de techo que se cae justo en ese momento. Justo en el momento de que esta tía, ¿no?, de ella le dice, bueno, ella acaba de cruzar, como que acaba de transitar, ¿no?, al siguiente plano. Me parece una historia hermosa porque estamos hablando de una persona que está falleciendo, que está dejando esta vida, familiares que le están ahí acompañando, alguien que tiene una fuerza espiritual energética increíble, que está presente y que está ayudando a cruzar a esta persona, y que de repente en el momento que esta persona considera que hizo ese cruce, se desprende un pedazo de techo de la casa. O sea, no es que queda un círculo que se va al otro lado del cielo, sino que queda un pedazo de pintura bastante considerable. Quiero ver si tengo acá la imagen y te la comparto para que la gente la vea. Y esa historia me impactó porque hubo algo visual que quedó ahí y porque me parece hermosa y se diferencia muchísimo de las historias que por ahí estamos habituados a conocer desde el lado paranormal, que llevan más al terror, digamos, al miedo, a los fantasmas y todo este tipo de cosas. Y por eso es una historia que siempre la tengo presente y me gusta contarla cada vez que se da el espacio, como ahora. Acá la estoy buscando para pasarte la foto si la querés compartir. Acá está. A Voy a ver, pasar por WhatsApp. Sí, fue increíble la historia, muy hermosa. vamos a verla, a ver si me llega, porque claro, con tantos mensajes que tengo por aquí, pues a ver si me llega. Ahí está. Ahí está, ahí está. Pues te digo que a mí me pasó algo similar. Te digo que me pasó a mí investigando, me sucedió algo similar en un casino abandonado. Me Ajá. pasó de que se nos cayó una parte de techo y bueno, fue algo que de verdad te pone los pelos de punta cuando te sucede. O sea, doy fe de ello. Por aquí dicen que ponga el audio tuyo,
lo voy a poner para el final. No os preocupéis, que lo voy a poner. Pero vamos a poner esta foto antes, a ver si se carga rapidito. Y es algo que te sorprende porque no te lo, primeramente, porque no te lo esperas. Y segundo, porque en nuestro caso, pues fue porque nosotros pedimos que tiraran algo. Y justamente se cae un Mirá. trozo de techo a unos Oh, 10 metros nuestro y casi nos pilla, nos mata. O sea, directamente. O sea, y dijimos, vamos, yo me quedé blanco. O sea, me quedé blanco, me quedé mirando a los compañeros y digo, ¿pero has visto eso? Digo, ¿has visto eso? Y vamos, no dábamos crédito. Y por cierto, no podía dejar pasar este programa sin felicitarte, porque hace poco pues fuiste papá, así que bueno, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, mucha enhorabuena. Enhorabuena a Iván y también a su pareja por este nuevo retoño que han traído a la faz Muchas de la gracias. tierra. Y sobre todo, felicidades. Y bueno, se ha llenado el se ha llenado el chat de mensajes gracias a que Marilú lo ha puesto. Y bueno, pues digo, Genia, no voy Marilu. a dejar, no voy a dejar esto de dejarlo pasar. Y bueno, pues felicidades sobre todo porque ahora estaréis viviendo uno de los momentos más felices de la vida y es ni más ni menos que Sí, traer una vida y es algo que no se puede comparar con nada del mundo. Y bueno, vamos a poner la foto que dice Iván, aquí está. ahí está. Un Esto es pedazo de... este es de techo, ¿sí? Sí, sí, considerable. Es que no es solamente como la pintura, digamos, ¿no? Sino que ves que hay un pedazo de ahí que se desprende y es justo en la zona de la cama donde estaba ella y justo en esa situación. Imagínate vos estar ahí alentándola a cruzar, a que va a ir todo bien y que, bueno, pase eso de repente, ¿no? Ujú. Es Que, que es sorprendente. Me recuerda mucho a lo que sucedió a nosotros, solo que era un poco más grande el cacho que se nos cayó. Y esto lo recordará Kou, que lo vio el programa del Casino Montes Blancos, que lo vio con nosotros, con la asociación ADAP, de que de repente pues estábamos diciendo, ¿podéis tirar algo? ¿Podéis hacer un sonido para saber que estáis aquí? Y de repente se cae un trozo de techo. ¿Por qué a lo mejor en otras veces que hemos estado experimentando allí no se ha caído nada? ¿Y por qué se tiene que caer en el momento de que nosotros pedimos que se cayera? ¿Por claro, qué? No sé si habrá tenido algo que ver las vibraciones o el propio, que también, a ver, también hay que decir, el edificio tiene aluminosis, o sea, ese edificio se va a caer, tarde o temprano se va a caer. O sea, tiene una enfermedad del aluminio que hace que eso poco a poco se vaya deteriorando. Quizás sea la explicación, pero ya está el subcontexto de que fue cuando nosotros pedimos que se cayó. Sí, sí, aquí dice el pedazo de piedra, el pedazo de techo que si no, a mí se me pilla, no, me mata, o sea, directamente me abre la cabeza en dos. Y nos claro, el cayó tema justamente es, enfrente. para mí no existen las casualidades, porque eso, a ver, supongamos que sí, se podría haber caído. Ahora, justo se va a caer cuando vos le pedís que genere una manifestación de que se caiga algo. Es demasiado casualidad, demasiada casualidad. Exactamente. Ahí está, es que es demasiada casualidad. Entonces, claro, se oye el lo malo es que nosotros no lo captó bien las cámaras porque tampoco esperábamos algo así. O sea, nosotros la pusimos estratégicamente las cámaras para que nos viera a nosotros en todo momento. Pero se ve, en una de las cámaras se ve un poquito cómo se cae y el estruendo que se oye es enorme. Y yo recuerdo que el compañero que estaba con los cascos, que se los quitó y los tiró prácticamente del susto que se dio, porque Claro. casi se queda sordo. Casi se queda sordo. Y bueno, por aquí dicen que ponga tu audio. No sé en qué minuto está Creo que es exactamente lo de. en el minuto 27:20. Creo que en el 23 se escucha, pero para que entre un poquito de contexto. Minuto 27:20. Ujú. Vale, pues lo pongo en el minuto 26:50 por ahí. Bueno, por Dale. aquí. Y lo vamos a compartir para que lo veáis. Y bueno, aprovechar también para invitar a Shime también, que algunas veces se pasa por aquí, por el canal. Una Así que genia, sí.
queda invitada también, porque ya he visto algunos programas que ha hecho con Iván y la verdad es que sabe mucho. Y bueno, pues vamos a darle a compartir, así que creo que ya se está viendo, así que vamos a darle. El objetivo de estas revelaciones a nivel divino sería que las almas se perfeccionaran, ¿cierto? Lo mismo que buscan los místicos, y sería la salvación de las almas. Y acá, a mí, que yo crecí en un entorno católico y creyente, digamos como que me hizo recordar un montón de cosas, donde la situación que salía fuera de la letra era el diablo, ¿no? Claro. O sea, cualquier cosa anómala es... Sí, sí. Bueno, El entonces... demonio. Sí, tal cual. Ahí está. Ahí se escuchó. Bueno, no me quiero ir muy por las ramas, pero obviamente que la iglesia católico y creyente, Ponemos de vuelta. digamos como que me hizo recordar un montón de cosas, donde la situación que salía fuera de la letra era el diablo, ¿no? Claro. O sea, cualquier cosa anómala es... Sí, sí. Bueno, El entonces... demonio. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, no me quiero ir muy por las ramas, pero... Vamos a ponerlo otra vez. Donde la situación que salía fuera de la letra era el diablo, ¿no? Claro. O sea, cualquier cosa anómala es... Sí, sí. Bueno, El entonces... demonio. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, no me quiero ir muy... Uf, lo que se oye es como Es un raro, grito. ¿no? Es raro, o sea, es raro, pero creo que igual podría tener explicación. Habrá Sí, que yo estoy mirarlo a ver. seguro. Estoy seguro que sí. Algo hay ahí atrás. Esto es un trabajo para mi compañero Gustav. O sea, esto es un trabajo para el experto en electrónica de audición, o sea, para el ingeniero de sonido. Esto es un trabajo para él. Así que, Gustav, ya tienes trabajo otra vez que te voy a mandar. Ya tuviste faena con lo de Istar, pues ahora vas a tener más faena. Lo pasaremos seguramente por la Audacity a ver qué variaciones tiene, si puedo ralentizarlo. Lo que sí te va a pedir que me lo cortes esa parte, o sea, exactamente me cortes a lo mejor 30 segundos donde en medio está esa parte y lo miramos a ver. Miramos a ver Dale. si tiene algún contexto. Parece ser, yo creo que tiene una explicación posiblemente del micro de Chime, aunque antes el perro este se oía de manera muy baja, el perro que comentabas, se oía de manera muy bajita, pero sí que se percibía un poco. O sea, si prestaba atención, sí que se percibe. Pero bueno, es una horrible voz, desde luego. O sea, es algo que parece extraño. Sí, a mí no me suena a perro. Es más, en ese momento yo no me acuerdo de haber escuchado un perro ladrando. Lo de que el perro que te decía yo estaba ladrando acá en el programa con vos, que te pregunté y no lo escuchabas. En ese momento no me Sí, sí, acuerdo, siempre a tampoco. eso me refería, a este perro me refería, al que Listo, al listo. que decías antes. Y bueno, capaz Que que tenga que ver con eso, pero es muy raro. A mí no me suena a perro. Habría que analizarlo más en profundidad. Yo la verdad no puedo sacar más conclusiones, pero si vos tenés, bueno, ahí mencionaste una persona experta que pueda dilucidarlo, buenísimo. Sería increíble. sí, lo pueden pasar por osciloscopio, me mandará los vídeos cuando lo analice y le pase por el osciloscopio. Seguramente pedirá una nueva grabación, o sea, habría que ponerse de acuerdo con Chime, a lo mejor, con Chime, para que se produzca otra vez esta grabación, intentar volver a tocar ese tema, a ver qué se produce, si se produce algo. Seguramente lo pedirá para ver si, para bajo un estudio nuestro, estar nosotros ocultando a ver si se oye algo, pero no sé, no creo que se produzca nada, pero hay que ver si algo ha habido que lo disparara en el caso de que fuese paranormal. O sea, en el caso de que saliera no humano, se os pedirá seguramente el hacer eso y estaríamos, pues, o bien Gustav, yo, Fran, del equipo, la gente del equipo de buscadores de lo inaudible,
o del equipo de Fenómenos Extraños, pues estaríamos aquí mirando, escuchando atentamente mientras vosotros habláis y a ver si aquello se sale disparado. Pero no creo que le hiciera mucha gracia porque a Fernando, porque esa es la típica, la ventana que muchas veces vemos en la señal. Bueno, vos No sabés te- que no creo que haya ánimos de tratar de buscar algo, porque esa es el departamento de Fernando. Y cuando hablamos del tema fue, bueno, lo dejemos acá por las dudas, ¿viste? No alimentar cosas, entonces Claro, tampoco es ánimo de incursionar a ver si pasa algo o no pasa. Qué sé yo, Fernando me dijo, mira, vivo acá hace un montón de años y nunca pasó nada. Lo más probable, y es más, es lo que hablaba con él. es lo más probable Hay- que tuviera la ventana abierta o se colara algo por la ventana que diera a la sí, no, calle. y también hay mucha Es lo más transferencia de probable. datos en las emisiones en vivo, como las que estamos haciendo ahora. Claro, Y ya le ha pasado a él de que se cuelen, digamos, en la transferencia de datos, todo esto, sonidos que no son propios de la emisión que se está llevando a cabo. Entonces también puede ser eso. claro. Por eso hay que pasar por el osciloscopio. Luego ya habrá que hacer diversas verificaciones y todo eso, porque lo más probable es que fuese algo totalmente lógico, o sea, algo Ujú. totalmente normal. A mí muchas veces el perro ladra y me dicen, oye, se oyen ruidos. Digo, a ver, es el perro que está ladrando. O sea, Claro. oye, a lo mejor muchas veces tengo la ventana de aquí abierta y pues claro, pues hay veces que da a los vecinos y se escuchan voces. O cuando me hacía la cámara el autofocus, hay veces que la cámara me hacía así, digo, a ver, digo, esto es algo de la cámara, digo, y luego comprobé que era el propio StreamYard el que me hacía el autofocus, el que Claro. intentaba todo el rato focalizar. Y la gente aquí diciendo, pues es algo paranormal, mira que lo trata de buscar, sí, sí, yo veo algo, yo veo no sé qué, tiene algo detrás. Digo, no, amigos, digo, raciocinio, amigos, que hay Claro, algo, tal cual. que es algo lógico. Digo, raciocinio. Digo, si fuera algo paranormal se manifestaría de otra manera y sería más sutil, no sería tan heavy, no sería Sí, sí, tan... opino igual. Opino totalmente igual. Primero hay que primar la razón y de ir descartando cosas. Bueno, hay que decir que también Coe tiene mucha experiencia en escuchar psicofonías y dice que puede escuchar una voz como si fuera de hombre en un principio, que diría chapar. Vamos a ver, pero Sí, seguramente sea de algún vecino, algún movimiento también, por ejemplo, de sillas, que también a veces se pueden eh, transformar debido al engaño de nuestro oído. Pueden ser diversas cosas. Kou, luego si eso lo miramos, a ver, o mañana o el domingo, lo miramos también contigo, que tienes bastante experiencia también en este campo. Así que bueno, pues le echamos un vistazo y a Gustav pues se lo mando esta noche mismo, que dale. sé que estará despierto, así que, y sé que luego verá el programa y me lo va a decir, y me va a decir, oye, mándamelo, mándamelo ya. A ver, Dale, buenísimo. Sí, sí, así que sí. Yo te voy a pasar después el programa ese que te comenté de radio también, que es mucho más grave lo que sucede ahí también. y por qué no, pues también sería bueno el que lleves a Gustav también, si te gusta. Yo te pasaré el directo que Obvio, hice con pasame el ellos. contacto, así lo contacto, sí. Son muy buenos, o sea, son un grupo muy serio, muy físico, o sea, son todos parapsicólogos y son un grupo de los más serios que hay aquí en España, más que nada por la cantidad de... Ellos tienen lo que es la carrera de parapsicología Ajá, y ellos pues tienen también estudios han hecho muchos estudios físicos, han hecho un montón de estudios de electrónica, son gente que son impresionante. interesante. En Demonios quedaron todos encantados cuando los llevé y destrozaron varios aparatos, o sea, te los desmontan a veces, la cogen aquí, te lo desmontan y te dicen, pues esto es esto funciona para tal, o te mandan vídeos tienen un laboratorio que es una pasada, que a mí me gustaría a mí tenerlo, eso es un laboratorio de parapsicología precisamente, para hacer experimentos entre ellos, y es una pasada, es una maravilla, o sea, es una pasada. Y bueno, Qué Iván, bueno. pues hemos llegado ya al final, así que lo hemos pasado muy en grande y Un yo gustazo, sí. personalmente lo he pasado muy bien. Espero que te lo hayas pasado bien también.
Sí, Espero sí, que sí, no. me he sentido muy, muy cómodo, así que encantado de haber estado esta primera vez. Seguramente no será la única y te esperamos en Human. Ya vamos a coordinar para verte por allá, hacer un programa interesante. Probablemente lo lleve por el misterio español, el misterio de España, así nos comentás casos y sucesos de allá que acá no son conocidos. Por ejemplo, yo Hay Leo mucho Belchite no lo para, conocía. hay mucho para dar y Claro, tomar. Está buenísimo, el caso de Rodén, que ha habido contacto con humanoides allí. tremendo. Bueno, Y hay también psicofonías. Yo allí tengo una investigación completa en el canal, además, donde contamos todo el caso OVNI con Carlos Bogdanich, que es uno de los grandes investigadores de aquí, de Cuarto Milenio, además. Estuvo aquí contando toda la experimentación. De hecho, tenemos una pendiente con Carlos Bogdanich para próximamente. Vamos a contar un caso de abducción que hubo muy interesante y muy poco conocido qué bueno. para para todo lo que hay. Es poco conocido, pero debería serlo más. O sea, debería serlo mucho más. Y bueno, pues ha sido un placer y nos vemos en Human. Yo voy a decir ahora lo siguiente, voy a hacer un pequeño anuncio. Y es que el día 9 de noviembre, si no me equivoco, voy a mirar un montón las fechas. No, perdón, el día 11 de noviembre va a ser el 15 encuentro de Enigmas de la Ciencia, que lo organizan nuestros amigos de la SIPE, donde va a estar gente como Aldo Linares allí exponiendo. Y va a ser un tema muy interesante el que van a tocar, tanto de ovnis como de paranormal. En cuanto al tema científico, cuánto interfiere en estos dos asuntos. Es un tema muy interesante. Yo ya estuve el año pasado. Este año, pues volvemos a repetir como sponsors, tanto como Fenómeno en Español como el propio canal. Haremos un directo el fin de semana anterior con todos con los integrantes de la SIPE, con los organizadores, donde nos contarán cómo empezaron a hacer este evento, un poco todo lo que lo que vamos a ver. Va a ser aquí en Zaragoza, en la localidad de Pinseque. En Comenzará Zaragoza. alrededor de las 10 de la mañana y es posible también, se está barajeando de que a lo mejor se emitan algunas de las ponencias. Eso te iba a preguntar, ¿no Eso se es, transmite en vivo para los que estamos en Argentina? se graban y y luego se ponen. Mucha gente las graba y luego se ponen. Pero yo les iba a proponer precisamente el grabarlas y luego yo ponerlas aquí, ponerlo todo aquí. Les iba a proponer eso, o sea, hacer una grabación y luego ponerlo yo aquí con los invitados, incluso con ellos también en otro directo posterior. Lo organizan mis amigos Antonio Padilla y Carlos Ollés, dos ufólogos de primer nivel de aquí de Zaragoza y grandes amigos también del canal y de la revista. De hecho, Carlos ya ha estado en alguna ocasión aquí con nosotros y bueno, van a volver a repetir, concretamente el fin de semana de antes del 11 de noviembre y estaremos allí y estáis todos invitados, ¿vale? Estaréis todos aquí, todos estáis invitados, todos los que queráis acercaros a Zaragoza. Será en la Casa Puisec, en Pinseque, a unos 10 minutos de Zaragoza en coche. Y bueno, pues ahí estaré yo con otros tantos ufólogos porque suelen venir gente de muy primer nivel. De hecho, yo allí conocí a José Antonio Caravaca, por decir un ejemplo. El año pasado estuve allí dialogando largo y distendido con Miguel Pedrero también. Y estáis todos invitados a que os paséis porque suele haber gente muy conocida y allí lo pasaréis en grande, además que luego tendréis descuentos en los restaurantes de alrededor. Es mañana y tarde y luego se finalizará con un programa de radio. Así Ah, que el año pasado estuvo allí el Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno, Laura Falcó, José Guijarro. Estuve allí yo en la grabación del Colegio Invisible. Programa espectacular el que hicieron. Y bueno, pues allí os esperamos, amigos. Y bueno, pues esto ha sido todo. La semana que viene nos vemos con el doctor Anthony Choi y quién sabe si Ronnie Bernet y Fernando Hildebrand, si se animan a venir, pues buenísimo. estaría muy bien para hablar el tema ataques en la jungla. Así que buenas noches, amigos. Y bueno, antes que nada, se me olvidaba, ¿cómo te pueden contactar, Iván?
Ahí en mi canal de YouTube de Human, ¿Dónde está la verdad? Que ya lo has compartido y te agradezco un montón por eso. Así que son todos bienvenidos. Hago programas los miércoles y domingos a las 10 horas de Argentina, ¿no? De la noche. 10 de la noche Argentina. Medio tarde para España, pero bueno, quedan grabados, los pueden ver en diferido. Y nada, ya te tendremos pronto por ahí, querido Diego. Y bueno, también, ahora que me acuerdo, esta noche voy a estar hablando de ufología en España en el canal de Yola Falcón, así que ahí estaremos hablando un poco del tema ufológico como está aquí. También seguramente me van a preguntar de las momias, que estamos un poco hasta el gorro, pero bueno, de tanta momia. Pero bueno, buenas noches amigos, nos esperamos esta noche en el programa de Yola. Va a ser un poquito tarde para la gente de España, tipo 3, 4 de la mañana, así que será un poquito tarde. Y bueno, también agradecer a todos los que habéis participado en todo esto. Gracias por hacernos llegar a los 2K. Y nos esperamos la semana que viene con el doctor Anthony Choi y los ataques en Perú. Así que buenas noches, amigos.